¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Levanto la persiana, arrancamos la semana formalmente. Esto es solo una vuelta más. Si pudiera pedir un deseo, probablemente Alberto Fernández y el kirchnerismo también, es decir, el gobierno todo, pediría que el reloj vaya más rápido, que pase el tiempo. Quedan 14, 15 meses para entregar, si es que le toca, si es que pierde las elecciones, el poder. Hay una serie de conflictos que no puede resolver. No puede ajustar y no puede reprimir, porque es kirchnerismo, así se autopercibe. Sin embargo, está ajustando porque los ingresos están perdiendo por la inflación y además está reprimiendo. Mucho lío, mucho ruido interno por cómo desalojaron en el sur. La cancha de gimnasia con Boca generó un escándalo y esto repercute también en el movimiento interno dentro del gabinete. Quiero hablarles específicamente, no de todo el cambio de gabinete que veremos pronto, 3 ministras que entran sin una estrategia clara, pero quiero hablarles de una ministra nueva. Se llama Ayelén Massina, era la secretaria de Diversidad de Género de la Mujer en San Luis, es puntana, tiene 33 años. ¿Cuál es el problema? Que larga con una omisión, que larga sin haber respondido algo que duele, que es la muerte de Magalí Morales. ¿Ustedes recuerdan que el gobierno que no podía venir a reprimir tuvo represión durante la pandemia porque muchas policías provinciales violaron derechos humanos? Astudillo Castro, Osvaldo Bazán siempre lo cuenta aquí y en sus columnas. Hemos tratado infinidad de veces la gente que fue maltratada, encerrada en diversas provincias. Bueno, Magalí Morales salió en su bicicleta a hacer las compras en San Luis, la metieron presa y ahí apareció muerta. En ese momento, la que hoy es la nueva ministra de Mujeres y Diversidad era secretaria de la Mujer en San Luis. Pues bien, la familia de Magalí Morales le pidió cosas, le pidió ayuda. Era una mujer muerta, era un femicidio. Pues bien, lo que pidieron era, ¿se puede tener una entrevista con el gobernador? Nunca hubo ninguna entrevista con el gobernador Rodríguez Sá. Apenas alguna ayuda, pero nada más que eso. La omisión de la nueva ministra nacional de la Mujer es que ahí murió una mujer, entre todas las personas que murieron durante la pandemia, donde se ejerció la violencia policial de la fuerza de seguridad. Y en ese momento el gobierno decía, es una deuda de la democracia. No decían, por ejemplo, es la policía asesina de Larreta que lleva una cédula de identificación para que los padres firmen que sus hijos están tomando un colegio. No, esa es la policía de Videla. Acá era una deuda de la democracia. Fíjense ustedes el doble estándar. Pues bien, como muchas veces hemos dicho en este programa, peronismo mata feminismo. Y aquellas, lamentablemente esto uno lo dice con tristeza, muchas funcionarias feministas con buena intención han hecho silencio ensordecedor con casos de violaciones de derechos humanos y violencia a las mujeres porque han trabajado y trabajan para gobiernos peronistas. Larga entonces con una pregunta que va a tener que contestar la nueva ministra de Mujeres y Diversidad y es, ¿por qué silenciaron lo que pasó con Magalí Morales? Acompáñenme. Está con nosotros Nelson Castro. Hola, Feliz Nelson. noche, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Y Osvaldo Bazán. Buenas noches. Vamos a referirnos ahora en un ratito a la nueva ministra de Mujeres y Diversidad. Me gustaría dar una vuelta sobre qué significan estos cambios de gabinete, estos nuevos ministros, ministras. Pablo de León. Bueno, las 3 salidas tienen que ver con razones distintas. Zabaleta quería volver a su distrito, copado hoy por la Cámpora. Gómez Alcorta se quería ir hace rato, encontró una puerta de salida en esta cuestión mapuche. Y Moroni, más allá de estar cuestionado por unas cuestiones políticas en la interna de la CGT, tiene problemas de salud y era el momento. Bien, ahora, sí que, perdóname, sí. 2 de 3 estaban pidiendo ellos, la gran Lorenzino, me quiero ir.
Gómez Alcorta buscó un salvoconducto con el desalojo en el sur. Exacto. Y voy a defender mi territorio en Hurlingham. Sí. Les mando un beso, yo dejo el ministerio. Y Moroni también tenía algunos temas de salud hace rato, en medio de toda la cuestión paritaria, la discusión de la CGT no se iba, también encontraron la situación para irse. Ahora, y esto es para discutirlo y charlarlo en la mesa, ¿cómo se tomaron estas decisiones? En Olivos, Alberto con su núcleo cerrado, sin consultarle a las otras patas de la alianza. Jessica Bossi. Bueno, dos cosas. Titule. Sí, bueno, si lo tengo que titular es Alberto está diciendo estoy vivo. A ver, ¿cómo es? Alberto dice estoy vivo. ¿Cómo es eso? Se ríe Nelson, espera que desarrolle. Nelson. ¿Por qué? Porque lo que hizo Alberto Fernández es hacer 3 designaciones que tienen que ver con él mismo. Es decir, Tolosa Paz es su amiga o es la mujer de su amigo que le prestó el departamento. Algunos decían irónicamente, con esto se garantiza a partir del año que viene el alquiler de Puerto Madero. En chiste, ¿o no? Pero bueno, nadie va a dudar de que Tolosa Paz es Alberto Fernández. ¿Sí? Kelly Olmos, PJ porteño, pasado súper menemista al Ministerio de Trabajo, sin siquiera llegar a un acuerdo con la propia CGT. ¿Sí? Y la que quizás veremos, y por eso digo que hay que seguir lo de San Luis, Alberto Fernández estuvo hace unos días en San Luis en una visita, ¿sí? Y habló con Alberto Rodríguez antes de llamar a la que ahora va a ser la nueva ministra, y está buscando acuerdos políticos porque él tiene en el fondo de su corazón un... No se me rían antes. Se va a reír más, Nelson, todavía. Se va a reír más. Con esto lo que quiero decir es, más allá de lo que le pueda parecer a todo el mundo que mire que ve un gobierno débil y un presidente desdibujado, digo, hay una necesidad de él de decir, ojo que yo elegí esto, puede ser mucho, poco, no va a servir para nada, no va a cambiar nada. Eso es otra discusión. Lo que digo Pero es... lo que hace generar interna, si su intención debilitado es mostrar que está vivo, solamente estar vivo es para pelear, pero no es para pelear con la oposición por el 2023, es para pelear dentro de la interna. Si tiene necesidad de decir estoy vivo es porque todos creemos que está muerto. Bueno, sí, claro. Digo, solo alguien que todos pensamos que está muerto. Claro, pero la sorpresa acá es que los nombró y ahí están. Y por ahora no hay ninguna voz que resista. Probablemente mañana a la mañana. Es una atribución constitucional del presidente nombrar a los ministros. Bien, doy paso por Nelson y les muestro las figuritas del Mundial. No justamente, pero les voy a mostrar una figurita. Esta se consigue más fácil. No, de ninguna manera me reía de Jessica. Solamente de lo que representa. Porque estuvo muy bien lo que dijo. Dijo, es decir, alguien que dice que está vivo es porque efectivamente está, digamos, ya ahí, digamos, sobre la tierra yaciente. Pero... cuando vos ves su muestra de vida, vos decís, amigo, es la nada misma. Digamos, es como que, mira, mi muestra de vida es un soplo tenue, mustio. Esto es lo que es. Alberto Fernández, digamos, su volumen político es igual a 0. Digamos, si esto es lo que tiene Alberto Fernández para mostrar su vida política tiene un valor escaso. Es que las figuritas del Mundial, vean, y Pablo de León también comentará lo siguiente. Vean ustedes qué queda de aquel primer gabinete que desembarcó en Normandía. Bueno, casi como auspiciado por Panini. Estos son los 6 ministros que están desde el inicio de la gestión. Guado de Pedro, Cato Podi, Cabandier, Lamens y Tristan Bauer están en las mismas carteras que estaban desde el principio. Santiago Cafiero sigue, pero recordemos que era jefe de gabinete. Ahora es canciller, pero claramente es el jefe de gabinete porque Alberto Fernández habla todas estas cosas con su canciller. Estos son los que quedan. Ahora, 6 sobre 21, ¿correcto? Exactamente. Bien. Bueno, los que se fueron, no te los voy a decir todo porque te vas a volver loco, pero son bastantes, vas a tener que comprar bastantes sobres de figuritas para tenerlos. ¿Te acordás de Nicolás Trota? ¿Te acordás de Felipe Solá? Canciller, bueno, son algunos de todos estos son los ministros y ministras que se han ido de la gestión de Alberto Fernández en 2 años. Bien, habría que tener un reloj para marcar la tasa de rotación de los gobiernos y los ministerios. No sé si existe esa medición ya y qué significa, pero tenía ganas de decir que hace falta un reloj que mida eso. Es la primera vez en mucho tiempo que veo que hay funcionarios que se quieren
Ir. Una cosa es que cambien un funcionario porque es cuestionado internamente, porque es cuestionado por la sociedad, porque hizo algo por alguna causa, etcétera. Y otra cosa es que le digan al presidente, me quiero ir. Bueno, por eso yo decía de lo de Nelson, perdóname. No. Es decir, Nelson, vamos a suponer que Alberto Fernández dijera, bueno, voy a convocar. No puede convocar a nadie. Un gobierno que le queda un año. ¿A quién puede convocar de seriedad, de peso político, de volumen político? Absolutamente a nadie. El tema son, y después nos metemos en cada uno, es Kelly Olmos, ministra de Trabajo. Mucho gusto, fue muy famosa en la época del menemismo, ¿no es cierto? Ahora, digo, desairó a todos los sectores sindicales, Sí. absolutamente Pero a además, todos, ¿qué expectativa diciendo, genera, no quedo Pablo? bien con nadie y decido yo solo. Bien, entonces hay algo de verdad en lo que dice Jessica Bossi de, escuchen, quítenme la tierrita de encima porque yo todavía estoy de pie, no me entierren. Puedo nombrar a 3 ministras. Kelly Olmos, ¿por qué? No, pero ahí el punto es, ¿qué capacidad de... Alberto puede creer que tiene control o que dice estoy vivo nombrando 3 ministros o 3 ministras, pero ¿qué expectativas generan? Ninguna. Bueno, por eso O sea, yo lo que ¿qué- planteaba en qué el ley inicio, ¿cuál es la esperás? estrategia? Vos ¿Qué ley cambiás el esperás? equipo porque decís, quiero jugar a otra Hoy- cosa. claro, Cambio no es estos eso. jugadores que están en el banco, traigo, voy al mercado de pases, traigo. Porque quiero ahora jugar de este modo. Bueno, ¿hay una estrategia? Nada de eso hay atrás de estos nombres. No nada hay, de pero esto no hay estos necesitas nombres. mucho. Necesitas voluntad política y creer en algo que vas a hacer que no tiene Alberto Fernández. Claro. Pero Massa va a la guerra con 2 palitos de lado. Y hay Sí. gente que se lo cree porque Bueno. hace algo. Y la política tiene algo de eso. Si el propio que está tomando decisiones no se la cree, los que son candidatos a presidente, que uno puede decir, ¿para qué van a agarrar? Bueno, porque creen... Que Los políticos tienen que tenerlo, porque si no, no harían política, que algo pueden cambiar. Se creen que tienen quizás más capacidades de las que realmente Sí, Y tienen. una vez en un off, un peronista muy importante, pero muy importante que está hoy en el gobierno, dijo, mira, el peronismo valora que cuando te llaman, aún no conveniéndote porque no está bueno el clima, vayas. Eso, medalla y recuerdo, y después el peronismo te lo va a saber agradecer. Pero déjame pero- decirte una La cosa. lealtad. Claro, pero déjame decirte Me una cosa. impresionó, ¿eh? Con Sí, Cristina, pero eso no es para este- los ministros no se iban hasta que Cristina les decía que se tenían que ir. Pregúntenle a Julio Miguel Devido, que no se pudo ir cuando él quería. Pregúntenle a Carlos Tomada, que no se fue. Los dos que estuvieron los 3 mandatos. Alberto se le fue en los ministros. Se le van los ministros propios como Juanchi Zabaleta, que le dice, Alberto, no puedo estar más acá con esta interna. La Cámpora me quiere copar el distrito, lo voy a defender y lo voy a ganar el año que viene. Había una frase que es verdad, que era, con Cristina era, se van cuando Cristina lo diga. O muertos. Pero por la Porque responsabilidad o de muertos. ellos. Eso es un mito. Claro. O sea, acá habla más de Devido si esta relación era así que la propia Cristina. Si hay un secuestro mental de los dirigentes que obedecen a Cristina, digamos, Cristina aún en la debilidad le puede hacer creer a todo el mundo que va a ganar una elección. O aparte, digo, ¿y qué hay para justamente creer eso? Que ella ejerce el poder de Sí, una manera claro. que logra convencer a todo el mundo y que tiene superpoderes cuando no es así. Tiene superpoderes y tiene carpetitas, Ok. que los que tienen todos los gobiernos. Y Entonces, bueno, Cristina pero- te decía, Julio Devido, vos te vas Afuera cuando sin yo frío digo o bárbaro. cuando te mueras. Claro, Nada más. afuera- Bien. Porque si no, Esas son designaciones que en general, cuando vos tenés un gobierno que lo que designa es a la nada, eso ocurre con gobiernos yéndose en los últimos meses. Le sucedió a Esta es Alfonsín, la novedad, claro. ¿no? Le sucedió a Macri al final. Sí. No es lo que uno vio en gobiernos peronistas cuando falta 1 año y 2 meses de gobierno. Es un desafío enorme. Gobernar con la nada misma, mamita, en una Y es- crisis como esta, es muy difícil. Y esa idea que decías, Diego, de en el peronismo se valora que tomes el lugar. Eso es cuando alguien tiene capital político, tiene algo que perder. Acá los 3 nombres, no sé, quizá el de Tolosa Paz es el que tiene un poco más conocido, pero viene de perder Tal una cual. elección, viene de perder las PASO en La Plata contra Saintut, que no era nadie. O sea, no es alguien que cuánto pone en juego de lo que tiene. Pero lo que por tiene lo puede asumir un perder. ministerio. Lo Sí, que pero en todo tiene lo caso- puede perder. En todo caso, eso cuando había un peronismo que sabía lo Claro. que era, ¿qué es ahora el peronismo? Pero como Bien. dice Cuatro cosas Cecilia, distintas. Tolosa Paz nunca ganó una elección. Voy a invertir lo que vos decís. Nunca Claro, ganó una nunca elección. ganó una Y elección. está claro, como decía Jessica, que llega ahí en virtud de la relación que ella y su marido, el poderoso publicista,
Pepe Albistur tienen con Alberto. Y es la más importante. Pero después de 20 años de estar en el Ministerio de Desarrollo Social, Sí. de hecho es la que le abrió la puerta a Alicia Kirchner en el Ministerio. Bueno, cuando te toca, vos no elegís cuándo. Ahora, También está eso en la política, ¿no? Diego, Sí. perdón, lo patético de todo esto, que fíjate vos en esta conversación que estamos teniendo, todo se refiere a lo que internamente genera esto. En ningún momento, ni nosotros, ni los que hablan de las designaciones, dicen que esto tiene que ver con los problemas de la gente. Es una disociación tan brutal que por eso te estremece. Bien, y vamos a recibir a Karina Banfi, que es diputada radical y que vino siguiendo durante toda la pandemia las violaciones a derechos humanos en democracia que llevaron adelante las fuerzas de seguridad de muchas provincias. ¿Una deuda de la democracia? No, tenían jefatura política. Ayelén Massina, ¿qué referencia tenés vos? Nosotros dimos una vuelta de lo que había pasado con Magalí Morales. Bueno, te estaba escuchando en la editorial. Primero, buenas noches. Creo que es muy acertado que pongamos el ojo ahí, porque parece, recién estábamos conversando en la mesa cuáles son las motivaciones para llegar a una cartera de un ministerio nacional. Y la verdad, yo creo que la señora Massina tiene que entender que viene a la nación a rendir cuentas, porque tiene pasado, y su pasado tiene que ver con haber asumido como secretaria de la Mujer en San Luis desde el año 2019 y que en mayo, si no me equivoco, Abril, el 5 de abril. 5 de abril. Bazán es otro gran estudioso y seguidor de este tema, y que gracias a personas como Bazán, que gracias a que algunos de nosotros mantenemos el tema en agenda, esto tiene que llegar a un puerto. Lo vimos el fin de semana en el tema de Gimnasia y vemos cómo la voluntad política se desprende como si la policía estuviese autonomizada, y es lo que pasó también acá. No hay ningún resultado. No sé lo ¿Podés que recordar, hizo Magalí Massina. Morales, qué había pasado? Recordalo. El 5 Osvaldo. de abril del 20, Magalí Morales estaba yendo en bicicleta a buscar comida para sus hijos en Concara, que es un pequeño pueblito de la provincia de San Luis. Fue detenida y esa misma noche aparece muerta en la celda de la comisaría. Tardan mucho en avisarle a la hermana, que vivía en Mendoza, a Celeste, tardan mucho tiempo en avisarle. No queda claro qué le dicen. Finalmente, mucho después que ya había muerto Magalí, se entera Celeste, que es la hermana, que era lo que había pasado. Viajan, fue todo un viaje, una odisea para llegar al lugar. Lo cierto es que hay una primera autopsia que dicen que se había suicidado. La familia insiste mucho porque era imposible un suicidio en esas condiciones, porque no se entendía ese suicidio. La llevaron presa, recordemos, porque estaba en bicicleta violando la cuarentena. Lo cierto es que hacen una segunda autopsia. En esta segunda autopsia que la familia exige después de mucho tiempo y consigue, ahí sí, la Secretaría de la Mujer, Diversidad y Género de San Luis, con la señora Ayelén, le paga el traslado y un poco de dinero. Eso es toda la colaboración que tienen de la Secretaría, y a lo largo del tiempo, de todo este tiempo, hubo 6 contactos entre los abogados de la hermana de Magalí y los abogados de la Secretaría. Pero hoy estuve hablando con la hermana de Magalí y me contaba que hace 10 meses que la Secretaría de la Mujer, Diversidad y Género de San Luis no responde ningún llamado que hace la familia. Una de las pocas cosas que había pedido Celeste, la hermana de Magalí, quería hablar con alguien, con alguna autoridad. Con el gobernador, con el presidente, con alguien que pudiera contarle su caso. Nadie la escuchó, y la Secretaría de la Mujer no hizo en todo caso las gestiones, o no consiguió las gestiones para que eso sucediera. Acá el problema principal, Osvaldo, es que cuando vos haces gestiones, si no hay resultado, es lo mismo que no hagas nada. Porque si nosotros no le podemos resolver lo mínimo, que es ser atendido por alguien que tiene el deber, como un gobernador, como el ministro de Seguridad, acá acusaron, dijeron que ella se había suicidado. Algo más. En ningún momento, la titular de la Secretaría de la Mujer de la provincia se comunicó con los familiares de Magalí. Nunca en todos estos 2 años hablaron. Y lo que dice es que efectivamente tenía una relación y un vínculo y de trabajo muy aceitado con la ministra Alcorta, en donde había mandado un informe acerca de lo que había pasado con Magalí. Y resulta que ni siquiera es público, no sabemos cuál fue el seguimiento, no sabemos cuál fue el seguimiento tampoco de Alcorta con los casos de violación institucional que sufrieron
muchas mujeres durante la cuarentena, por ejemplo. Digo, pues la que se fue renunciando, que bien que renunció, se fue golpeando las puertas diciendo que había violencia institucional. ¿Y ahora qué pasó con Magalí Morales? Claro. No dijo nada. ¿Y qué pasó con Abigail en Santiago del Estero, con Solange en Córdoba? Acá es el problema de la doble vara. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde el Congreso? Yo ya tengo preparado un informe para que lo primero que haga la ministra cuando llegue a su cartera el día jueves tenga que respondernos estas preguntas. ¿Qué es lo que hizo con Magalí Morales? ¿Cómo avanzó la causa de Magalí? Hubo 2 procesamientos sobre los 4 policías imputados que a las semanas salieron pagando una fianza de 200.000 pesos. ¿Quién paga esas fianzas? A los policías. La cuestión que hoy Celeste sigue bregando en redes sociales por justicia por su hermana y hoy tenemos irónicamente a la ministra de esa provincia defendiendo las políticas públicas de género. Algo peor. ¿Cómo puede ser que se visibiliza cuando conviene políticamente un tema y se esconde e invisibiliza a propósito? ¿Cómo eso no le genera ruido, una colisión interna con valores además, digamos, tan exhibidos, con una cosa como de superioridad moral muy fuerte? Hay algo más cínico, Diego. La persona que hoy, de alguna manera, le da un premio a esta señora de San Luis, que no se hizo responsable en el momento que mataron a una persona por la cuarentena, quien le da el premio a la ministra es un señor que no cumplió con la cuarentena. Claro. Esto demuestra el enorme cinismo del asunto. El presidente no cumplió con la cuarentena y hoy premia a una mujer que tenía a su cargo una secretaría que podría haber ayudado a una mujer que mataron por la cuarentena. Ahora, ¿vos estás de acuerdo con que exista el Ministerio de la Mujer? Porque esto genera... Hay un debate sobre qué significa... Te agradezco la pregunta, porque nosotros en el futuro pretendemos gobernar y la verdad va a ser un punto de inflexión importante. Yo creo y estoy convencida, y lo hemos estudiado mucho, lo venimos trabajando desde Juntos por el Cambio, un Ministerio de la Mujer, digamos, si yo soy ministra de la Mujer y después tengo que compatibilizar perspectivas de género con el Ministerio de Ambiente, y tengo que conversar con un igual, un par, lo más probable es que en algún momento se trabe por intereses contrapuestos. Las políticas con perspectiva de género, las políticas de género son transversales a todas las agendas. Sería mucho más interesante tener direcciones o secretarías en cada uno de los ministerios en donde efectivamente cuando se desarrolla una política pública haya un actor que dependa del ministerio. Sí, ahora hoy hay las dos. Perdóname, esto también lo mencionó Bazán, que es la subejecución del ministerio. Digamos, Gómez Alcorta, vos podés decir, no me gusta que defendió a Milagro Sala, que era violenta, no me gusta que defendió a Jones Guala, que prendió fuego, estuvo preso, está prófugo. Bueno, no me gusta a quienes eligió para representar, ok. Pero además como ministra subejecutó el presupuesto y dejó sin protección quizás a cientos de mujeres que necesitaban eso. Bueno, digamos, si hubiera un ministerio que ejecuta un presupuesto, ¿no estaría bien? Que es efectivo, que se puede medir. No lo vimos. Ojalá tuviésemos la experiencia positiva de tener un ministerio que realmente tenga un impacto positivo, entre otras cuestiones con respecto al femicidio. Yo veía los números de San Luis, por ejemplo. Digo, tenés una secretaría de la mujer. En San Luis hay un femicidio cada 64.000 mujeres, lo cual da una proyección de 400 casos en el año, más que lo que tenés a nivel nacional. ¿Cuánto es la media La pregunta es, ¿cuál es el nivel de impacto, la capacidad o el alcance, la competencia que puede tener una cartera que solamente termina siendo un saludo a la bandera, cuando en realidad tenés que tener políticas muy claras en la justicia, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Seguridad? Quizás funcionaría mejor, no lo sé. Esto hasta acá no ha funcionado. Pero está bien, vos hablas en nombre propio, en nombre del radicalismo, en nombre de Juntos por el Cambio. Hablo en nombre propio, por supuesto, pero lo venimos conversando en Todos Juntos por el Cambio. Entonces me obligás a preguntarte, ¿podría suprimirse el Ministerio de la Mujer? Por supuesto. Bien. Es algo que se está analizando. Bien, ¿qué piensan de esto? Bueno, que es, en principio, que es más que nada una decisión simbólica en la que yo puntualmente no creo. Yo no creo que un gobierno vaya a desarrollar una mejor política energética por poner el Ministerio de la Energía. Esto, para partir, tiene que ver con qué políticas realmente se llevan adelante
Y acá también lo que se vio es que costó encontrarle un reemplazo a Gómez Alcorta. No es que había una cantidad enorme de candidatas o candidates, porque el ministerio no es de las mujeres, géneros y diversidad. Con lo cual abre una discusión que ahora parece que está mal decir que no está bien tener el Ministerio de la Mujer, porque la verdad es que ojalá la mitad del gabinete o más fueran mujeres en todos los cargos y no tener un Ministerio de la Mujer con 2 mujeres entre 20 ministros. También hay una señal de Alberto al cristinismo en esto de la interna de poner 3 mujeres, más allá que una de ellas iba a ser la del ministro de las mujeres. Pero lo que vos decías antes del presupuesto subejecutado, no te lo dice Juntos por el Cambio, te lo dice el cristinismo. Organizaciones feministas, organizaciones LGTB dicen que Gómez Alcorta subejecutó el presupuesto y claramente estaban muy distantes de la gestión de ella y hay que ver cómo se comportan respecto de esta nueva ministra. También hay que finalmente para tener en cuenta el uso del ministerio, digo, ¿cuáles fueron los resultados a través de estos 2 años? Pero claro, los resultados de estos 2 años no fueron buenos. Pero si es el ministerio de la doble vara, es el ministerio de la doble vara. Pero, Osvaldo, déjame hacer extensivo. En la cartita a Papá Noel pone ¿por qué no podemos medir todos los ministerios y nos ponemos de acuerdo en qué es lo que tiene que mejorar cada ministerio? Pero déjame soñar. Bien, pero una cosita con respecto a eso. Cuando vos tenés 22 ministerios, en realidad, es parte del conflicto interno que hoy lleva el oficialismo. Porque tiene que andar repartiendo para todos lados, porque si no, no puede tener por lo menos a 5 personas que le sigan el tren a un presidente que hoy ya está en decadencia. Karina, gracias por haber venido. Gracias. Vamos a este tema, lo vamos a seguir. Nelson, cierre. Es un debate importante este. Yo siempre lo ejemplifico con este caso, ¿no? Si todo se solucionara con un ministerio, qué bueno sería crear el Ministerio de la Felicidad, que en algunos lugares existe, como producto de la infelicidad reinante. El kirchnerismo es esto, puro relato y nada de efectividad. Aquel famoso refrán, mucho ruido y pocas nueces, hoy tiene en el kirchnerismo un índice de verdad como Shakespeare tal vez nunca lo soñó. Muchas gracias, Nelson. Sonará el teléfono, a ver. Ah, mira, me cambia el ring. ¿Qué de línea eso? Cambio de gabinete, cambio de ring. Pero es analógico ese. Ah, muy bien. Pasó a nafta, está pasando a nafta. Sí. Falta un año, ese está muy bien. Pase a nafta ahora. Es el teléfono que me dejaron usar, Diego. Buenas noches. ¿Cómo estás? Los Ángeles de Charlie. El plan Megatel, ¿Qué, perdón? Bueno. El cuadro que tiene atrás, usted tiene un cuadro. ¿Qué es? Sí, Los no, Ángeles de Alberto son Vicky, Aya y Hola. Kelly. Ashley Kelly. Me imagino que estás como todos los argentinos con grandes expectativas por el impulso que va a tomar mi gobierno a partir de mañana con estos cambios claves y estratégicos, ¿no? Ahora sí. Todos nombres con gran volumen político, 3 mujeres. Y yo recuerdo aquel fallido tan espontáneo y para nada guionado que tuve cuando asumí en 2019. Dije, volvimos para ser mujeres Es verdad. en lugar de mejores. Cuando Un presentó el furcio gabinete. Es cierto. súper auténtico que No, fue un develaba furcio mi demagógico, eterna porque hay pasión variantes por de la furcio. Es un furcio demagógico, además. Eso develaba mi eterna pasión por la agenda de género. Siempre tuve una agenda llena de mujeres. Acá lo tengo al edecán de Olivos que no me deja mentir. Está bien. Mientras ustedes cumplían la cuarentena y estabas encerrados, yo le metí de la A a la Z. Porque soy sensible, bohemio y artista. Por eso, a partir de mañana me relanzo. Upa. No nos regales esa Tengo imagen reflujo a la también. hora de la... Prepárense, fróntense las manos, que vuelve el Super Alberto que enamoraba a Fontevecchia en la época de las filminas. Vuelve el Alberto al que las niñas le mandaban sus dulces dibujites de colores. Porque a partir de mañana... Pasaré a vivir la mitad de mi vida. No, ya pasó la mitad de su gobierno. A partir Escúcheme. de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. Qué temazo, Alberto Cortés. Sí, claro. Pero escúcheme, usted está diciendo, como dice Bossi, aquí estoy, I'm still alive, estoy vivo, no me entierren por adelantado, ¿puedo poner 3 ministras? Sí. ¿Es cierto eso? Sí. Ah, Les bueno. duele, sé que les duele. ¿En qué Sé que sentido? les duele que haya llegado hasta acá.
¿Por qué? Y voy por la reelección, ¿eh? Voy por la reelección. ¿A quién otro tienen si no? A ver, Pensalo. confiésese. ¿Usted qué cree que van ahí con el caballo cansado a pedirle a usted? Escúcheme una cosa. ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿A quién otro tienen para defender todas estas cagadas? A Sergio. A Sergio. Ay, Sergio, ¿qué va a decir? ¿Voy a hacer algo mejor que este? Fíjate, Bueno. joder. Pero a Sergio le desataron un Ya poco se le más las acaba el manos. humo a Sergio. No. Sí. A Sergio le Ni atienden López el Murphy teléfono. hizo la que está haciendo Sergio ahora. Bueno, pero pero como nadie tiene le dice blindaje, nada. Bueno, ¿viste? tiene Y sí. blindaje, tiene blindaje. Pero bueno. Bueno, es Pero un en don. campaña va a ser difícil, tener que debatir. Yo puedo guitarrear, puedo andar... Es algo habitual en mí mentir, digamos, desde que me levanto hasta que me acuesto. No tengo culpa, digamos, en eso estoy entrenado. Ya lo hablé en terapia, todo, con Nelson, todo, ya está, ya estoy entrenado en eso. Pero imagínate para otro lo que sería. Sería very difficult, ¿eh? ¿Quién va a poner la cara por esto? ¿Cristina? Gente que es mal pensada cree que usted le dio el ministerio a Tolosa Paz, a Tolosa Paz, para asegurarse que vuelve al departamento de Puerto Madero. Sí. ¿Vuelve al departamento de Puerto Madero o no? ¿De Pepe? Sí, cuando quiera. ¿Vuelve? ¿Tienes alguna cosita para hacer? ¿Te interesa mucho ese bulo, eh? A mí no me interesa lo que usted ¿Cómo dijo, te ahí agarré? no pagó alquiler. No pagó Si me alquiler. sacaste el tema es porque... ¿En qué está pensando, Diego? Sí, Queda ¿qué está cerca del pensando? canal, claro. Bueno, pero... Cerca. Lo que estamos haciendo ahora Recuerde usted que es padre. Usted es padre de una criatura. Se habla poco. Uy, cierto, Francisquito. Es cierto. ¿Dónde Me está había ahora? olvidado que había tenido un hijo. Me había olvidado. A ver, que llore para ver... así me acuerdo dónde lo puse. No haga bromitas con eso porque después es un tema sensible. ¿Y está cambiando pañales? ¿Es un padre en ejercicio, un padre colaborativo? Todo el ¿Es tiempo, sororo? todo el ¿Usted tiempo. es sororo con Fabiola o no? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en bien. eso, pero generando cosas importantes. ¿O acaso conocen otro presidente del mundo que haya inventado algo tan lisérgico como el dólar Coldplay? Y además tenemos el dólar Qatar, el dólar Malbec, el dólar soja. Para los que dicen que no hay dólares... Tienen muchos dólares, está muy bien. ¿Cómo y se llama gracias la por obra? la cobertura. No quiero devaluar, pero voy devaluando. Porciones. Y la vamos llevando. Porciones Si me pierdo, yo me devaluatorias. encuentro. Si me caigo, me levanto. Lo importante es ir pateándola para adelante para no ir oficialmente devaluando. Pero gracias Muy bien. por la cobertura de los canales que se la pasaron Bien. enfocando el portón verde de Olivos. Bien. Si usted Que gusta... generan expectativa y es lo que necesita. La gente en su casa siente la inminencia de algo. ¿no? De Es algo como que no sabemos qué es porque faltan 14 meses. aunque después no pase nada, pero por lo menos que tenga tema de conversación. Eso está lográndolo. Lo voy a mimar, lo voy a despedir diciéndole gracias. Algo No, hace de mucho- nada, gracias presidente. totales. Gracias, presidente. Ahí llegaron las nuevas ministras y tenemos que ponernos a trabajar en la gran gestión que se nos viene. Bien. Destapá el champán, dale. A todo Ahí el vamos. gabinete, gracias. Muy bien, ¿sabe lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una tanda, ¿qué tal? Vamos. Vamos poniéndole nombres a dólares. Tarico hizo un chiste que está bueno y vos decís que no hay dólares. Mirá la cantidad de dólares que hay. Con ustedes, dólar Coldplay. ¿Qué quiere decir, Ceci? Dólar Coldplay definiéndose a esta hora en la Avenida Libertador, en las oficinas del Frente Renovador de Sergio Massa, parte del gabinete económico reunido ahí. Probablemente mañana, antes del viaje del ministro, se anuncie formalmente. No va a haber técnicamente un dólar Coldplay y un dólar turista, pero lo que va a haber es impuestos que le van a poner precios distintos a esos dos tipos de cambio. O sea, va a haber 2 dólares Exacto. turista y dólar Coldplay. ¿Qué quiero decir con que no va a haber un dólar específico? Es que no va a ser el formato del dólar soja que tenía, de hecho, directamente un precio distinto. ¿Por qué?
porque tachó esa opción el Fondo Monetario. Eso es desdoblamiento cambiario, dijo el fondo, y eso no pasa por el menú. Encargado. No pasa por el menú. Entonces lo que va a haber es un impuesto, el impuesto país, ese 30% que pagamos los argentinos cada vez que consumimos con tarjeta en el exterior y que hacemos ese tipo de consumos o que compramos dólar ahorro, los que pueden, los poquititos que pueden, ese mismo impuesto se le va a cobrar a todos aquellos entes o empresas que tengan que ver con el arte y los espectáculos y que necesiten transferir dólares al exterior. Van a acceder al dólar a 140, pero además van a tener que pagar un impuesto. Van a tener que pagar un impuesto, probablemente sea el mismo nivel de impuesto país, sea ese 30% el que van a tener que pagar, y el dólar Coldplay entonces va a ser el 140 más el 30%. El dólar turista está redactándose, buscándose el detalle de la letra chica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les puedo contar sobre eso? Que los consumos en el exterior de turismo van a tener un cargo adicional. Van a ir a un precio mucho más parecido a los 300 pesos que a los 140 más el 30 de impuesto como país en más de y la 270, o sea, el dólar tarjeta... Sí, lo que pasa es que buena parte de eso te lo devuelven a cuenta de ganancias. Entonces, bueno, me siento a esperar que me devuelvan ganancias con la inflación. Yo te voy a decir una cosa, buena parte del que puede viajar y tiene los dólares, saca esa cuentita y dice, esto finalmente me lo van a devolver en algún momento, si yo vendo un dólar a 300 y me doy vuelta y pago a 280, me sale más barato. Pero ese es el negocio, no la espera de la y además me van a devolver esa parte. Entonces, si ese dólar entonces para el consumo en el exterior con tarjeta de crédito tiene que pasar el valor del blue, tiene que estar por encima de esa referencia. Están viendo, va a ser una medida de la FIP, probablemente la conozcamos mañana antes de que viaje el ministro de Economía a Washington, pero el dólar Coldplay está completamente definido. Impuesto país para todos los espectáculos, a todo el que quiera pagar cuestiones de espectáculo, de teatro y artísticas en el exterior. O sea, va a ser más caro traer un show, traer una obra de afuera, pagar los derechos de autor, si querés montar una obra. Bueno, esto seguramente va a tener repercusión. Seguramente eso se da vuelta, se traslada a precios. Totalmente. Seguramente esto va a ser un factor también inflacionario, por supuesto. Es una sábana corta. Pero la cosa es que tiene que ver con el nivel, más que con la inflación, yo diría ahí, con el nivel de actividad para todo ese sector, ¿no? Porque en definitiva... el dólar Coldplay puede sonar o parecer muy snob, pero es un montón de laburo para un montón de gente alrededor de todo ese mundo del espectáculo que aparece. Quiero aclarar una cosa sobre el dólar turista. Ese dólar turista más caro va a ser para los consumos efectivos en el exterior. No va a ser para Netflix, no va a ser para las aplicaciones, para el que consuma desde la Argentina. ¿Qué quiere eso? Si compras un pasaje, perdón. Te va a tocar. Sí, ¿Y qué es lo que va a buscar ahí el gobierno? Separar ricos de pobres. Si vos tenés un pequeño consumo en dólares en el exterior, el dólar te lo van a seguir vendiendo barato. Si vos querés irte a Qatar, lo vas a tener que pagar muy caro. Bien, básicamente, pero son formas de devaluación también. Por supuesto. Digamos, titulemos esto con esta idea. El gobierno, por nobles razones, no quiere hacer una devaluación. El gobierno... Porque esto pasaría a precios, ya con una inflación del 100 y pico %. Después está la discusión de si es peor o no. Lo que digo es... Está también, esta es una forma de ir devaluando. Sí, pero no solo, esas son las consecuencias económicas, pero esto no solo tiene consecuencias económicas, esto tiene consecuencias culturales muy fuertes para todos nosotros. Estamos cada vez más lejos del mundo, estamos cada vez más separados del mundo. Van a venir menos espectáculos de afuera, lo cual hace que no solo la fuerza laboral, que es mucha en ese caso, digamos, que hasta a nosotros nos beneficia, porque hay publicidades de eso, pero más allá de eso, digo, la gente... Nosotros vamos a estar menos inspirados en las cosas que vienen de afuera. Al no estar en contacto con la cultura del mundo, estamos cada vez más cerrados. Al no poder salir, estamos cada vez más cerrados. Digo, vamos a tener ideas cada vez más viejas. Estamos volviéndonos viejos y solos como país. Bien. Qué dramático. Qué dramático, qué triste eso. Música triste y... Bien, no, música triste no. No, música triste. ¿Qué más? No, ahí ¿Cuándo se oficializa esto? Todo indica que podría anunciarse mañana, va a ser una resolución de la FIP.
la manera en la que se van a instrumentar o anunciar los dos mecanismos. Y digo mañana porque mañana por la noche viaja Sergio Massa con parte de su gabinete económico a Washington y la idea es que sea antes del viaje del ministro. No va a hacerse ese anuncio con el ministro fuera del país, así que si no tendría que pasar una semana más. ¿Cuál es el dilema de todas estas barreras? El cepo, Diego. O sea, la puerta cerrada para que salgan los dólares hace que no entren dólares formales a la economía. Entonces, el dólar turismo es un problema porque salen 500, 600 o 700 millones de dólares por mes y a las reservas del Banco Central entran menos de 100, cuando Buenos Aires está llena de turistas extranjeros. ¿Por qué? Porque esos dólares, finalmente, los turistas entran en negro. Ningún turista quiere venir y vender a 140 un dólar que trae de su país, ¿no? Bien. A propósito de este tema, los invito a caminar conmigo hacia un invitado cuya, muy meritorio, porque Carlos Rottenberg, a él me refiero, padre tutor encargado del multiteatro, que está súper equipado con la última tecnología, has apostado fuerte, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales. ¿Cómo estás? Tal, muy bien. Llegando de Mar del Plata directo, autovía 2. Hasta acá, directo a Constitución. A Constitución. Se llama dólar Coldplay o le ponen dólar Coldplay, pero va a afectar espectáculos que vos quieras traer de afuera. No sé si derechos de autor. ¿Cómo ves este dólar diferenciado que les va a afectar o les podría afectar? Me gusta más decir como realmente lo entendemos, que es un dólar cultural o dólar cultura, porque abarca todas las temáticas que tienen que ver con una problemática que viene trabadita hace unos meses. Y tiene que ver con una cuestión muy simple. Desde una obra de teatro tiene un componente extranjero si la obra no es nacional, hasta lo más, digamos, habitual de lo que se puede hablar, que tiene que ver con una banda musical o un solista, cualquier persona que nos visite y que tiene que ver con desde el extranjero. Pero además tiene para nosotros, yo venía pensando recién que en un punto me acordaba de la pandemia. ¿Y sabes por qué me acordaba de la pandemia? Porque la preocupación por este tipo de situaciones no involucra a las productoras solamente. Porque en pandemia, cuando se cerró la actividad, y esta yo creo, y sobre todo la música, incluso se abrió después que el teatro, fuimos de los primeros en cerrar, los últimos en abrir, obviamente por lo sanitario, pero hizo caer un montón de estamentos, fuentes de trabajo, actividades colaterales que no son directamente del espectáculo. Entonces, uno podría decir, la más sencilla, que no venga ningún músico de afuera, no hagamos ninguna obra de teatro. Vivamos con lo nuestro. Vivamos con que yo produzco mucho teatro nacional, por ejemplo, pero necesito tener obras también que complementen la oferta cultural argentina, como la tuvimos siempre y la seguimos teniendo. Entonces, ahí tenés un problema concreto. A esa gente, a esa proporción, porque, para darte un promedio, en teatro, por ejemplo, de una obra sobre el 100% de la recaudación, aquí tenemos un autor teatral que puede dar fe. Argentores, por ejemplo, cobra un 10% de derechos de autor, donde usualmente el autor extranjero cobra un 6%. Otro 2% el adaptador argentino, 2% el traductor argentino. Vos pensás que si el 6% lo cobra ese autor extranjero, el 94% restante somos todos argentinos. Entonces, necesitamos de esa obra muchas veces porque, por ejemplo, nos interesa presentar Toc Toc durante 11 años. Por ejemplo, Toc Toc o Matilda, que es una comedia musical. A ver, digamos, hacé el caminito de cómo vos traes los derechos de autor, montás la obra y cómo se paga, no importa cuánto. ¿Cómo es el caminito para pagarle al dueño de Toc Toc? Muy fácil. Se le entrega un adelanto, por ejemplo en dólares o en euros, depende de cuál fuese el arreglo, a cuenta de un porcentaje que surge de la boletería. El problema es que cuando, por ejemplo en teatro, la entidad recaudadora, Argentores, percibe los pesos desde la boletería del teatro, no puede girarle. Entonces, me parece que este mecanismo, que obviamente nosotros estamos totalmente de acuerdo en que exista,
es la manera, no es solamente un tema de a qué precio el dólar, es la manera que habilita a un sector, en este caso el cultural, de poder destrabar una situación. ¿Y cómo lo haces? O sea, el cepo está entre los autores de la obra y tu ejecución de la obra, la recaudación. ¿Cómo lo venís zanjando este problema? Acá está la plata de la boletería en esta valija. Déjame jugar con la imagen. Dale. Esta valija. ¿Cómo se la hago llegar al señor Toc Toc de dónde son? Muchas veces empieza a pasarnos que el autor, salvo una obra que ya esté en cartel, prefiere no estrenarla en Argentina hasta que esto se aclare. ¿Para qué? Porque, entre otras cosas, no nos olvidemos que a valor real tenemos una entrada también en dólares muy devaluada. Claro. Para ese autor que tiene en el mundo y en el mercado teatral otro precio. Lo mismo pasa para la música, ¿eh? Y en la música a lo mejor se nota más. Pero quiero decir con esto que cuando la entidad que recauda derechos, argentores, insisto, por ley, tiene el mismo problema, no sabe cómo hacerlo. Muchas veces lo que pasa es que Argentores no sabe cómo pagarle a los o cada autores 6 meses cuando extranjeros. consigue hacerlo. O sea, hay quejas permanentes en estos últimos Porque tiempos. eso pasa por el Banco Central también. Por supuesto, todo Claro. pasa por el Banco Central. Por eso, estamos hablando sobre un decreto que lo estamos dando por sentado a partir de un trabajo que, no tengo ningún problema en decirlo, que asumió el Ministerio de Economía. Y lo asumió, casi diría, en la persona de Sergio Massa, para poder destrabar una situación que se empieza a poner... Hay gente de la música que ha trabajado en Argentina y no ha cobrado. Y hay gente de la música que está viniendo de fiado a trabajar a Argentina por la confianza que tiene con el productor, que le dice, yo te debo esto, cuando se pueda te lo voy a pagar. Y grupos grandes, ahora todo el mundo tiene intriga. Grupos grandes, medianos, importantes. De todo, de todo. Y quien suspende antes es el que tiene menos espalda. Claro. ¿Por qué? Porque el que tiene mucha trayectoria o tiene, por ejemplo, dinero desde una sucursal bancaria extranjera para liquidarle, tiene algo así como un beneficio que no tiene aquel de la pyme nacional, Claro. que quiere contratar a un cantante de Brasil o una banda de donde vos quieras y no llega. Por eso celebramos este anuncio que, insisto, vamos a verlo escrito, porque hasta ahora estamos en el preámbulo de algo en el cual creemos que tiene que ver con destrabar una situación que, insisto, va mucho más allá de nuestra propia actividad. A ver si estoy entendiendo bien. Vos lo que decís, ojo con cuánto aumenta este dólar diferenciado de la cultura, pero bienvenido si junto con eso se destraba el cepo o si se agiliza el cepo. Me animaría a decir, y está publicado ya en varios medios, que ese consenso va a terminar dando un dólar oficial más un 30%. Y obviamente los cálculos se hacen sobre el dólar oficial cuando se asumen responsabilidades. Pero entre esta situación, que insisto, tiene dos particularidades. Una es el precio y otra es el mecanismo para hacerlo. No es solamente el precio. Si vos tuvieses y ganas porque te sobra el dinero o porque te dieron muy bien las cuentas de pagarlo con un dólar paralelo u otro tipo de mecanismo, tampoco se podría hacer. Ese 30%, suponete que efectivamente esto es así, ¿se traslada al valor de la entrada? Para eso yo soy pragmático porque soy empresario, me gustaría hacer alguna comparación. Yo venía recién, tuve muchas horas en la ruta, por suerte había mucho tránsito de Mar del Plata a Buenos Aires, y tuve tiempo de pensar cosas, ¿no? Por ejemplo, está viniendo Serrat dentro de muy poco. La entrada más cara de Serrat, cuando se puso en venta y hoy sigue igual, la más cara vale 18.000 pesos. La más económica, 4.500. Estaría bueno saber cuántos dólares en el que quieras, el oficial, el cultural con el 30%, el paralelo, vale la entrada para ver en la misma ubicación a Serrat en el mundo. Hoy se habla mucho de Coldplay. Sí. Me gustaría, no en el mundo, en América, me gustaría que vean los precios en Chile, en Ecuador, en cualquier capital importante, por ejemplo, como es Buenos Aires también, y comparemos los precios. Yo creo que justamente uno de los beneficios que tiene esto es acotar
el precio del dólar para que siga existiendo esa cadena que, insisto, no queda solamente en el mundo del espectáculo. Y voy a un ejemplo porque recién dije que en el auto pensaba en la pandemia. ¿Por qué Times Square y toda la gastronomía y todo el movimiento de Broadway se cayó con los teatros cerrados? ¿Por qué los restaurantes y las pizzerías de la Avenida Corrientes de Buenos Aires estaban sin gente cuando los teatros estuvieron cerrados y ellos todavía ya podían abrir? Porque en general la gente se moviliza en el mundo, y por eso hay una sección de espectáculos en el mundo, en todos los medios, y por eso hay tantas horas dedicadas al espectáculo, porque es una actividad particular que no solamente mueve a la propia industria, sino que también mueve todo lo colateral, por decirlo mal y pronto. Y tomo una ciudad cualquiera de Argentina. Si hoy hay una función de teatro en el Teatro de San Francisco, Córdoba, en esta noche aumentan la cantidad de viajes en taxi, en remis, la cantidad de estacionamientos. Y yo te digo esto que está calculado. Argentina vende solamente en el circuito comercial, llamémosle así, de teatro y la música, unos 6 millones de boletos al año. Esos 6 millones de boletos al año arrojan más de 4 millones de menús gastronómicos después. O sea, está visto que más del 70% de la gente que sale a ver un espectáculo va a comer. Algo consume, algo consume. La prueba está, voy a dar otro ejemplo práctico. Tenemos nosotros el Teatro Liceo, estamos dando Piaf. Sí. 3 estacionamientos en la zona de Rivadavia y Paraná, cerrando a las 19 horas. Se abrió Piaf, 3 estacionamientos que se abren, y me dice uno de los playeros, tuvimos que poner a otra persona para dar cabida. ¿Va a bajar esta actividad si se encarece este dólar cultura? Hoy las cuentas ya están hechas con el 30%. Vale decir, hasta acá llegamos. Y esto es lo que tenemos para celebrar, porque en este momento estamos trabados. Y cuando digo estamos trabados, es un consenso, porque yo quiero rescatar que hubo de parte del Ministerio de Economía la oreja puesta para esto. Por eso recién hablé de haber llegado a un consenso que hace 2 semanas nos tenía mucho más alarmados. Bien, está Osvaldo Bazán. Carlos, buenas noches. Quería preguntarte, hablabas de un clima de parado, digamos, hay cosas que están trabadas. ¿Qué proyectos estuvieron trabados este tiempo que no pudimos ver todavía? Cuando vos hablas con... Yo no pertenezco al sector musical, aunque soy presidente de la Cámara de Teatro y Música. No te doy nombres propios porque queda feo, pero cuando vos empezás a escuchar, no pude cerrar con fulano por el tema de no poder transferirle, porque es elemental lo que estamos diciendo. No estoy hablando solamente del precio, estoy hablando cómo haces. O sea, entiendo para que poder para vos girarle. es más grave el cepo que el precio. El precio, por supuesto, pero con cepo no podés... por eso me parece que es importante. Nosotros, si me preguntás si es positivo o negativo, para nosotros es positivo que salga el decreto y que se pueda tener un dólar un poco menos competitivo que lo que nos gustaría, que sería el oficial, pero al menos poder transferirlo. Osvaldo. Sí, y en este momento, ¿cómo está el teatro en la ciudad de Buenos Aires y cómo se espera la temporada de Mar del Plata? Vos sabés que hubo tal contención en la pandemia que la gente volvió con ganas. Yo creo que la actividad teatral y musical hizo bien los deberes en pandemia, no apuró los tiempos, privilegió la salud, lo dijimos permanentemente, colgamos, me acuerdo, una pancarta en marzo del 2020 en la Avenida Corrientes que decía, ahí en el frente del Multiteatro Comafi, bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. La gente de la música la pasó muy, muy mal, muy mal. Cuando digo la gente de la música no estoy hablando de los colegas productores y productoras. Estoy hablando de aquellos que alquilan equipos. Estoy hablando de aquellos que hicieron inversiones de los plomos. ¿Cuánta gente trabaja que es menos visible en un teatro cuando das cualquiera de tus obras? ¿Cuánta gente está, plomos, esto de... todo el ecosistema, ¿cuántos son? Para entender Para entenderlo, la gente que se mueve. voy a darte varios ejemplos. Para un recital se mueven entre 600 y 1.200 puestos de trabajo. Un recital grande. Estoy hablando de hacer un River. Entre 600 y 1.200 personas argentinos que no se ven. En una obra de teatro con 30 o 40 personas, podés hacer una obra de 8 personajes y si sumás todos los otros cargos,
vas a tener 30 o 40. Pero lo interesante es que en Argentina lo tuvimos que hacer en el 2020, justamente porque teníamos todo cerrado. Hicimos una nómina de cuánta gente en puestos directos e indirectos mueve el espectáculo y llegamos a 400.000. Es más, algunos nos querían decir que éramos 500.000, pero pudimos ver fehacientemente llegar a 400.000. Porque, insisto, lo que se ve es una partecita. Piensen ustedes que cuando ingresamos a ese espacio, hablo de la música fundamentalmente, la cantidad de actividades colaterales que mueven, ya no hablo de las indirectas de otras profesiones, hablo de la propia. ¿Cuál? Desde la gastronómica, por el consumo, desde la seguridad, desde lo sanitario, por el cuidado, desde las empresas que alquilan luz y sonido, desde los alquileres del espacio, del venue. En mi época se decía ámbito, ahora se dice venue. Bueno, del venue. Y así sigue la lista. Todo lo que tiene que ver con lo extranjero siempre va a ser una partecita, porque nuestro espectáculo en Argentina es nacional. Yo estoy convencido de eso. Yo puedo estar haciendo Brujas hace 32 años. Hay una partecita que es del autor Santiago Moncada. El 94% de Brujas es argentino. Desde el teatro, desde construirlo, desde las actrices que lo hacen, desde el director, adaptador, desde los productores y desde toda la gente que desde abajo del escenario hace la función. Ni hablemos del maquinista, ni hablemos de los electricistas, etc. Por eso me parece importante que quede claro, porque yo me solidarizo con muchas otras actividades que puede estar pasando por lo mismo. Yo no quiero mirar con un solo ojo. Yo tengo que hablar y representar a la nuestra, pero reconozco que no somos únicos y reconozco que cada uno trata de acomodar su trabajo, su ámbito, su actividad, en beneficio del conjunto. Ahora, está bueno decirlo, ya que estamos en un medio masivo, que no nos quedemos solamente con la parte que tiene que ver con lo extranjero, porque las empresas argentinas somos argentinos, los que las creamos, los que las fomentamos y sobre todo las que la trabajamos. Y en esto incluyo a todas las ramas de la actividad. Quiero despedirte con una pregunta que hace honor a tu trayectoria. Vos fuiste productor de Mirta tantos años, legendario. Entonces, ¿cómo viste el regreso de Mirta, por supuesto, de Juana? Yo siempre aclaro lo mismo. Yo soy amigo personal de Mirta Legrand. Dejé de producirla en el año 2011, hace ya 11 años. Y sin embargo, nunca cambiamos, nunca modificamos nuestra relación personal. Yo me puse muy contento del regreso de Mirta. Te hablo a lo mejor menos de Juana por un tema, no sé si llamarlo generacional, o porque mi relación era con Daniel Tiner padre y Mirta Legrand. De hecho, nunca supimos ni Mirta ni yo que produje la última obra de teatro de ella, cuando se despidió en 1990 sin saberlo de los escenarios, que fue la obra Potiche, tanto en el Teatro Atlas de Mar del Plata como en el Teatro Ateneo de Buenos Aires. Entonces, si vos me preguntás cómo lo veo, yo no lo miro profesionalmente porque además no sería ético que opine de un programa que dejé. Pero aplaudo que a sus casi 96 años esté haciendo televisión. Carlos, muchísimas gracias por haber venido hoy. Realmente por favor. Saludo. Gracias. Vuelvo a la mesa y ustedes saben que este saco es único en la televisión argentina. Es de Damián Dipache. ¿Cómo estás, Damián? Hola, Diego. Y es un gusto para mí presentar a alguien que conozco hace tantos años, que es Diego Recalde, cineasta, periodista, investigador de tantos temas, curioso natural. ¿Cómo estás? Muy bien, Nene. Muy feliz de estar acá. Bien, vamos a hablar del tema que es como la madre de todas las batallas, y está Damián también es por eso, que es la inflación. Vamos a ver, ¿cuándo dan, Ceci, la inflación? Este viernes vamos a conocer el dato de inflación y el gobierno se ilusiona con que esté cerca del 6,5%, pero no hay que descartar que se parezca más al 7% que otra cosa, ese número que va a ser altísimo de todas maneras, ¿no? Una forma de pensar la inflación diferente la va a traer Diego Recalde. La historia argentina está atravesada por la inflación, la historia contemporánea, menos los años del 1 a 1, por supuesto. Ustedes recuerdan que existen los cuadernos de Centeno.
Exactamente. Bien. No se ilusionen, no son estos. Diego Recalde tiene, si podemos verlo, los cuadernos de... Preséntelo usted. De mi suegro. Miren ustedes lo que tiene ahí. ¿Qué son esa cantidad de Estos cuadernos que libretas? están acá son año a año los gastos que fue teniendo mi suegro desde 1970. Me muero. Que fue cuando se casó y fue sostén de hogar. Porque en esa época se usaba el patriarcado, entonces él se puso la mochila y se encargó de tomar nota de cada gasto, pero con una finalidad. No solamente saber cuánto iba gastando a lo largo de la vida, sino porque él desconfiaba de los organismos que miden la inflación. Y de esta manera él podía saber exactamente cuándo había aumentado cada cosa. Y entonces me dio estos cuadernos. Pero él anota desde 1970. Desde 1970. Los cuadernos de mi suegro. Tu suegro anotó, Gustavo, yo lo conozco. Gustavo, claro. Anotó cada café, cada gasto. Sí, también todo. es un psicodiagnóstico, Gustavo, vamos a decir todo. Digamos todo, ¿no? Claro. Pero es un trastorno compulsivo que trae beneficios. Sí. Eso dejémoslo. Bien, ¿cuántos cuadernos de mi suegro hay? Bueno, calculá de 1970, estamos hablando de 52 cuadernos. Él se casó, mira, casualmente el día que encontraron el cuerpo de Pedro Eugenio Aramburu, porque se casó en la iglesia del Champañá, que estaba enfrente de la casa de Pedro Eugenio Aramburu, y cuando entró la gente, bueno, la palpaban para ver si tenía algo en los bolsillos, obviamente estaban abultados por el arroz, no por otra cosa que te iban a tirar a los novios, y a partir de ahí él decidió, no por la operación Pindapoy, sí, porque iba a hacerse cargo de los gastos, que tenía que anotar para saber cuánto gastaba. Y están acá, y a mí me impresiona, porque podés ver cuánto valía una leche en 1970, cuánto vale ahora. Es cierto que cambiamos la moneda en 1991, 92. Bueno, varias veces. En 1982 cambiamos. Exactamente. Yo dije, vamos a una cosa, vamos a ir para atrás como máximo hasta 1992, que es la misma moneda, para no complicarnos la vida. Y dije, a ver cuánto pagaba ahora. Yo estaba asustado porque tenía que guardar el auto. Una cochera, por el tema del robo, viste que te iban a afanar las ruedas. Bueno, ¿cuánto vale una cochera? A Bueno, ver, fíjate. larga por donde vos quieras mirá, curiosidades fácil. de estas libretas. Mira esta curiosidad. Él hoy está pagando 2022 11 lucas de cochera. 11 lucas de cochera. Dije, bueno, vamos a ver cuánto pagaba 10 años. 10, mirá qué lindo fallido, años. 10 años atrás. A ver qué pasó en el 2012. Bueno, ¿estamos ahí para mostrarlo o directamente te lo tiro yo? Porque acá está anotado. Vamos a ir mostrando. Dale, anda mostrando. Bueno, en el 2012 empezó a pagar de cochera, que está acá, que es hermoso, y te lo leo directamente desde la fuente. Es divino esto, ¿no? Mirá la letra que tiene. A ver, si podemos mostrar acá. Mirá esta letra, es increíble. Es la arqueología de la inflación. Exactamente, la tengo acá. Espero que el INDEC no me la secuestre y desaparezcan los Hubiese cuadernos, servido para la inflación San Luis esto. ¿Te acordás cuando no teníamos datos? Claro, Hubiese aportado, exactamente. Gustavo. ¿Cuánto valía la De 11 inflación? lucas, 10 años para atrás, ¿sabés cuánto pagaba? 650 mangos. Es decir que si vos tomás esos 650 mangos al hoy, subió un 1000, casi 600%. Claro. 1600 veces más le sale esa cochera que hace 10 años atrás. Pará, vamos más todavía atrás. Me voy al 2002. ¿Cuánto pagaba de cochera en el 2002? Que la tengo acá. Dipache, no Esa estás, es increíble. Estamos corriendo con esto. Además me parece Pará. un personaje tipo Doc del Volver al Futuro, yendo hacia atrás con los almanaques. Bueno, Está muy bien. te digo que, te juro por Dios que es viajar en el tiempo. A mí me encanta mirar precios. Claro. Es una forma de enfrentar. Bueno, en el 2002 él ya pagaba de cochera, que está acá, 1.592 pesos. Es decir, que hace 20 años atrás le subió al hoy, que vale 11 lucas, 7.150%. 7.150 veces más. Bien, espera. Sí. Película de suspenso, 2002. ¿Qué opinan Cecilia y Dipache de estos primeros números? Hay 52 libretas. Primero del suegro. 52, desde el año 1970 a 2022. ¿Hay una referencia que tenga? No, es que lo primero que pienso es que este reflejo que nosotros hoy tenemos de una inflación recontragobiante en niveles del 100% y demás, es finalmente una historia que traemos sin resolver hace 50 años en Argentina, ¿no? Que el promedio de inflación en Argentina está arriba del 50% anual, creo. Seguro que Damián sabe el número. ¿Se acuerda? 62. ¿Viste? 62% anual tenemos de promedio de inflación en Argentina. Sí, incluso contando esos años de la convertibilidad. Si tomamos la hiper, contamos el periodo de la hiper, bueno, es mucho más. Claro. Pero para seguir un poco el juego, yo ahí les pasé, me gustó lo de los últimos 10 años, porque los últimos 10 años tenemos 4.265% de inflación acumulada.
en Argentina, ¿no? Y cuando vos haces la comparativa, porque mucho se dice, bueno, la realidad es que el resto de los países de América Latina tienen inflación ahora. Pero ¿cuánto hubiesen demorado? Te invito a viajar en el futuro, pero hacia adelante ahora. Vamos hacia adelante. Claro, futuras libretas. ¿Me dejás hacer este juego con él? Dale. Con tus almanaques, que son para atrás, ahora invitemos a alguien a viajar hacia adelante. ¿Cuánto demoraría el resto de los países de América Latina en tener la misma inflación que nosotros tuvimos en los 10 últimos años de esos mismos almanaques? Escuchá, en el caso de un mexicano, al ritmo de la inflación actual, tardaría medio siglo. Claro. 50 años. En tener que tendríamos acumulada nuestra ¿de cuánto tiempo? De 2012 al 2022, lo que él mismo manifestó. La inflación de 10 años de Argentina, México a la velocidad actual, que tiene una inflación alta para los mexicanos, le llevaría 50 años construir nuestra inflación. Claro. 50 años lo que nosotros hicimos en 10. Imagínate, te voy a dar otro dato color, pero que no es tan color. Un ecuatoriano tardaría un siglo y 16 años. Y en el caso de un boliviano, que tiene inflación más baja hoy, de América Latina, le golpearía en la puerta el récord de los Guinness y le diría, mire, yo soy la persona más longeva del mundo, lo conozco a Diego Sheikman, me vengo a psicoanalizar porque tardé 135 años en acumular la inflación que Argentina acumuló en 10 años. Eso sería lo que pasaría con la tragedia que él tiene en esos almanaques. Bien. Bueno, mirá este dato. A ver, datos. 2002, 1 a 1... pagaba la cochera. A ver, ¿cuánto? ¿Qué año? 2002. Recién, no, perdón, 1992. 2002 ya hablamos. 1992, arranca la convertibilidad. 1 a 1. Recién arranca la convertibilidad. Sí. 30 años atrás nada más. 30 años atrás. ¿Sabes cuánto pagaba la cochera? 100 mangos. Es decir, que subió casi un 11.000%. 11.000 veces más paga hoy esa cochera, que es exactamente la misma. A ver, mostra, porque todos queremos, ahora queremos ver la letra de Gustavo, obviamente. Todos queremos. Ahí está, mirá lo que es. No, la letra es hermosa. Eso es antropología directo. Bien. Hermoso. Nunca pasó un Excel, Gustavo, ¿no? No hay. No tiene ninguna gracia. Pero está buenísimo. No, está buenísimo. Pero miren este. Escuchame, pará, 1978. Mira, digo, no puede ser. Estamos hablando ya números más grandes. Mirá esto: 500.000, 1 millón. Mirá la letra que tiene, alucinante. Es brillante. Alucinante. ¿Qué oficio tiene? Es contador. Y en esa listita. No está en el mismo lugar que yo, claro. Clarísimo. No lo sé y por ahí no funciona, pero en esa listita en algún momento puso su ingreso o su salario. Bueno, él era un profesional independiente. Está todo. Hasta el yogur que se tomaba en el bar Jeva. Increíble. Y en el precio, y miro el precio de hoy. A ver, decí al azar, random, cualquier cosa. Para pensar cuánto aumentó su ingreso en ese periodo. Claro, también hay que ir comparando eso. Bueno, igual yo descubrí una cosa. Pensemos en el tipo que tiene la cochera. Que pagaban $100 por el alquiler de esa cochera. De hecho, yo lo conozco. Él cobra $100 por esa cochera. Hoy ese cobra $36 porque cobra 11 lucas. Porque calculamos el dólar a 300, que es el dólar que le toca a la gran mayoría. Bueno, hoy cobra $36. Y el dólar en los 90 valía mucho más de lo que vale hoy. Por lo tanto, gana muchísimo menos. Sé que es depresivo al final, pero bueno, es lunes, no domingo, no es la hora del corchazo, no hay problema en decirlo, pero hoy ganamos entre 3 y 4 veces menos que en los años 90. Bueno, y además estamos como en el piso de ingresos, ¿no, Damián? Sí. Histórico, de los últimos años, seguro. Hoy el salario medio en dólares es de $265, el medio, ¿no? Y para tomar como parámetro qué pasaba en dólares hace en el 2002, ponele que él tiene ahí en la agenda, el segundo billete de menor denominación eran 5 pesos, el General San Martín, y eran $5. Hoy el billete de máxima denominación, que es el billete de 1000, son $3.90. O sea que vale menos el de máxima denominación hoy que el segundo de menor denominación en el año 2012 en los almanaques. 2012 cuando apenas salíamos del 2001. Claro, exactamente, sí. Pero fíjate con los billetes, lo desactualizados y los desfasados que están nuestros billetes, que en el 92 el suegro podía pagar la cochera con el billete de mayor denominación. Hoy la cochera vale 11 lucas. El billete de mayor denominación 11 lucas está debería ser de 10.000 pesos. Precio. 11 lucas está muy buen precio. Es una cochera barata. Bueno, es cliente hace muchos años. Bueno. Claro. Bueno, le quiero hacer que le suba. No se lo tomen esta parte así. cortémosla. No le ocupas el asado al suegro. Que nos dio los cuadernos. ¿No le convenía comprarlo a tu suegro? ¿Al tipo? No, a la cochera. Bueno, sí, está bien, es un buen razonamiento, sí. Pero no sé si, bueno, es un buen negocio. Lo voy a poner cuando llegue. Sí, voy a quedar bien con él. Ahora, pero ¿qué es lo que generalmente anotaba? ¿Y todo anotaba? Por ejemplo,
él le jugó al Loto y al Kini, que le sigue jugando. Ah, claro. Seguramente va a seguir anotando una vez si lo llega a ganar. ¿Y cuánto costaba? Bueno, costaba, por ejemplo, en el 2012 el Loto y el Kini pagó la boleta 12 pesos. Hoy vale 200 mangos. Claro. Pues yo le juego. Entonces, el que pagó esa boleta 12 pesos, hoy la paga 200 pesos. Andate con la máquina del tiempo, que las libretas son una forma de la máquina del tiempo, lo más lejos que puedas. ¿En moneda también? En lo que quieras. Bueno, andate lejos, a una libreta que esté amarillenta. Vamos a la amarillenta de acá. Vamos. Listo, perfecto. 1979. Bien. Martínez de Oz había lo que sería lo mismo que ahora, nada más que había tan importación, porque imprimían billetes, se tomaba deuda y gasto público. Ok. Bien, bajada ¿qué de ves? línea. ¿Qué bueno. ves? ¿Qué ves? Garage. Vamos al garage. Dale, de Lo nuevo. pagaba 25.000 pesos, pero es la vieja moneda que tenía A más ver, ceros. Dipache, ¿de qué estamos hablando ahí? Es el peso ley argentino, pero no sé cuánto sería la conversión Mira, en mira ese este momento. dato, te va a interesar. Segua lo pagaba 30.320 pesos. Es decir, la factura de luz que se la pagaba Le Segua costaba le más salía... cara que el estacionamiento. Claro, le salía exactamente casi lo mismo que la cochera que valía 25.000. 5 lucas más. Ah, ahí hay un dato. Hay Ahí precio de hay un referencia. dato, Claro. digamos, fíjense, porque Los precios ahí ya relativos. la relación es los precios relativos. Fíjense Claro. ahí. Desarrolle, por favor. No, es que fíjate lo que pasaba, ¿no? En ese momento, la electricidad, el servicio de electricidad de tu casa era más caro que la cochera que necesitaba para pagar el auto. Hoy la luz vale 2.000 pesos, si te sale carísima en un departamento en Capital Federal, y la cochera le sale 11.000 pesos, ¿entendés? Qué linda, ¿Tenés linda relación, está muy bien. ¿Tenés el combustible? Nafta, Haz una cosa, busca combustible. Regálate, busca combustible. Ay, le queremos preguntar todo. Bueno, la verdad que ustedes vieron muchas veces un señor que tenga infinidad de libretas. Además, vean el detalle. Vos en tu consultorio... Todas mismo tamaño. Bueno, pone... Mira. Nafta Peugeot. Tenía un Peugeot. Claro. Llenar el tanque. 12.200 pesos. Bien. Estamos hablando del año 1979. Es decir, que llenar el tanque de nafta le salía la mitad que el garage. Claro. Ahí está. Claro. Sería ¿cuánto precios vale de llenar un hoy. tanque? ¿6 lucas? Claro, 7 lucas. claro. 7 lucas. Bueno, 7 lucas. le sale la mitad. Bien, vamos al hoy y a la semana que viene. ¿Qué números vos tenés aproximados de lo que va a pasar? Y después volvemos con la máquina del Bueno, tiempo. en mi almanaque, que es a fecha de hoy, me da 6,7% de la inflación. El caso de indumentaria y calzado, 8,5%. Vivienda y servicios sigue muy alto. En el caso de servicios públicos me está dando 8%. Y alimentos y bebidas tampoco sé, 7,5%. Traje el top 5 de los que más aumentó en el mes, que siempre me gusta considerar. Lo podemos ver en placa. A ver. Y vamos a ir a ver los aumentos. Bueno, dice aderezo, pero en realidad es condimentos. 21,4%, té 15,7%, puré 13,7%, galletas 9,8%, harina 9,5%. Algunos de los más fuertes aumentos que hubo en el mes. O sea, todavía sigue habiendo fuerte aumento de ¿Cómo puede aumentar 21% algo? ¿Porque es importado? ¿Por qué? No. Siempre la razón es que es estacional. Es lo que no sé. Siempre la Pero razón fíjate, es estacional. Pero un 21%. Pero mirá, Y cuando el kirchnerismo se enoje y diga vía otro tuit, no puede ser que los alimentos hayan subido tanto, hay que hacer presión, hay que ponerse más firmes con las alimenticias. ¿Va a tener razón en el sentido que van a ser los alimentos uno de los rubros más altos? Efectivamente, el rubro alimento va a terminar siendo uno de los rubros más altos. Está equivocado el kirchnerismo en pensar que son los formadores de precios. Las grandes empresas en América Latina existen la misma insignia, la misma marca, está posicionada en América Latina y tiene la misma conformación oligopólica. En el resto de América Latina ejercen... Las cadenas de supermercados. Claro, y también las comercializadoras también. mismas. Ejercen su posición quizás dominante, pero la ejercen en forma muy acotada. Quiere decir que acá el mayor problema es término macroeconómico, fiscal y monetario, que es la que ejerce mayor presión sobre la variación de precios. Y lo vamos a mostrar en la próxima placa, que es el acumulado de lo que ha pasado en el año, de enero a el mes de septiembre. Esto es acumulado, señor televidente, no es interanual, ¿eh? Esto es de enero a septiembre. Azúcar 142%, huevos 140%, rollos de cocina 122%, pañales 121,5% y papel higiénico 104,9%. Vos estás entendiendo, digo, que esto es una locura, ¿no? Que ya los 3 dígitos ya llegaron a los bolsillos de los argentinos y que en definitiva... No, pero además están en 8 meses
No es un año. Es básico todo esto. En 8 años Todo ya básico. 141, 140, 121. Y muchos de esos productos están adentro de canastas que tienen precios congelados, son parte de fideicomisos que subsidiaban esos precios. Y hay precios como, por ejemplo, bueno, los alimentos ya van 2 o 3 meses en el mundo donde están desacelerando los precios de los alimentos. El trigo está bajando de precio a nivel global. En Argentina la harina sigue subiendo de precio y está completamente desanclada. No es mentira ya hace mucho tiempo lo de la inflación del mundo que nos está pegando localmente. Bien, ¿y tenés algo más, Dipache? Sí, tengo la interanual. La interanual también traje las 5 principales rubros. Azúcar 195, empiecen a pedir edulcorante, que tampoco va a estar mucho más barato. Rollo cocina 155,7%, empiecen a lavarse con trapo y a lavarlo nuevamente. Huevo 155, se acabaron las ensaladas. Terrible lo que vale un maple de huevo. Papel higiénico... No digas que se acabó ahí porque estamos al horno. No. Papel higiénico 145% y vino de baja gama 130%. Por eso yo digo que cualquiera de estos productos vos lo estoqueás y te rindió cualquier más que otro activo en Argentina. Más que el dólar. Pero es increíble. Sí, pero tuvieron un pico, pero yo me acuerdo cuando faltaba el papel higiénico, no hace mucho, 2 meses hará. ¿Estos tuvieron de repente un pico de aumento bestial y después el resto fue más o menos? ¿O hay aumentos sostenidos a lo largo del último año fuertes? No, en los últimos 4 meses hubo faltante de lo que es pasta de papel. De hecho, ahora en la Secretaría de Comercio lo pasó de licencia automática a no automática, por lo cual va a haber mayores faltantes. O sea que vos tenés que pedir autorización para que te den los dólares para importar los productos necesarios para hacer papel higiénico en Argentina. Hace 3-4 meses que estamos con este problema de importación de esos insumos. Esto no es solo problema de papel higiénico, seguramente. Rollo de papel también. No, ahí tenía pañales. rollo de cocina, Nosotros no vino acá un empresario que hacía Pero papel. digo, no solo hablando de papel, porque si ahora hay cosas que no van a hacer automáticamente, no se van a poder importar automáticamente, esto va a complicar muchas Hay cosas que ya no se consiguen. Por ejemplo, el supermercado, pañuelitos de los que vienen en caja. No, es cierto. Yo no Alcalde, consigo ¿alguna hace experiencia semanas. tuya que vos sos observador sin dar marcas, algo que te haya llamado la atención de consumo masivo? Algo que te haya llamado la atención. De no consumo masivo, pero igual es interesante, porque suena un comentario medio Nacho de la zona norte, pero me parece que es piola lo que voy a decir, me parece. Puede ser Después que no. podés Después equivocar. lo charlamos Sin problema. fuera del aire. Pero decilo. problema. No, bueno, lo que pasó con el salmón rosado, porque tengo un amigo que se encarga de hacer caterings. Claro. Subió muchísimo y hoy un jubilado cobra 2 salmones rosados enteros por mes. O sea, porque el salmón rosado entero vale entre 16 y 18 lucas. Es decir, que al tipo le pagan con 2 salmones. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Es que Delirio, es terrible lo que está cobrándose hoy a nivel sueldo, porque como eso está atado al dólar, sube de una manera estrepitosa. De hecho, Bueno, en el pero come barrio salmón. chino- Y bueno, ¿cómo? Pero come salmón. Pero come salmón, que es de chetos. Pero pará, yo voy al barrio chino y antes habitualmente vos tenías productos importados. No están más. No los traen más porque ni siquiera aguantan en el frío, viste, que en algún momento se vencen. Entonces prefieren no traerlos. El último pasaje por las libretas de mi suegro, Sí, los querido, cuadernos de volvamos a mi eso. suegro. Haga una más. Bueno. Agarrá al azar, Bueno, por divertite, ejemplo, si tenés. prepaga. Un gran tema, prepaga, ¿te parece? No, claro. Bueno, la Sin prepaga. dar nombre. Sin dar nombre. Entonces no ¿Pero qué muestres año, esto. qué año? Lo muestro No lo para mí, así. muestres. Ay, Vamos ¿Pero qué primero. año, Diego? Bueno, vamos ahora al 2022. ¿Cuánto pagó ahora de prepaga? Bueno, mi suegro pagó de Dolor. prepaga casi 40 lucas, 39.826 pesos. Porque Claro. es así metódico. Ok, Bien. voy a fijarme ahora cuánto pagó, por ejemplo, hace 10 años atrás. No se Sí. depriman, 2012. Uf. Ok. Chan, 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 chan. Porque igual lo tiene ordenado, así que tengo que encontrarlo. Ahí está. ¿Sabes cuánto pagó? Estamos hablando de casi 40. Ok. 4. Bien. Tiren un precio que es 4.000. impresionante. 1.405 pesos. ¿Cuándo? 10 años años. atrás, 2012. Claro. O sea, pasó de 1.400 mangos a 40 lucas en 10 años la prepaga. Y- Está acá. Puedo mostrar así, Vini, mirá, para que vean que no estoy mintiendo. Saco el nombre de la prepaga. Que hoy sube todos los meses. 1.405, está acomodado ese 4 que lo arregló. Bueno, pero pasó de 1.400 a casi 40 en 10 años. Bien. No, y lo que ven, por supuesto, los ingresos no acompañaron. Pero desde luego. esos Eso es lo que saltos. te decía, ¿viste? En Claro. dólares cada vez se cobra menos. Hice el chiste. 30 veces más caro casi. Diego, 30. Wow. a mí que, Cierre de Damián. a mí que me toca hacer el rol de McFly, el doc, Se enganchó. y me dijo, se quedó y me dijo- enganchado ahí. Maxi me dijo que efectivamente que tenía que ejercer Yo ese te puedo rol. hacer Dr. Brown, Yo voy a viajar claramente. nuevamente al futuro. Voy a viajar nuevamente Dale. al futuro.
Entonces, ¿qué pasa hoy con la canasta de servicios? Porque Diego comentó el tema de la prepaga. Hoy una familia tipo necesita en Argentina para cubrir la luz, el agua, el gas, el cable, la telefonía, la obra social prepaga, el colegio de los chicos, el seguro del auto, 179.000 pesos. Como ya tenemos estipulados los aumentos que se vienen a futuro, hasta marzo de 2023 podremos calcular cuál es la proyección de lo que va a necesitar una familia de clase media para tener la misma canasta de servicio. Ese número va a ser de 283.000 pesos. 283.000 pesos va a necesitar una familia de clase media solamente de servicio. Ahí no hay alimentos, no hay bebidas. Los próximos 6 meses de eso. Exactamente. Va a ser terrible. 50-60%. Te invito, Diego, a que lo pongas en la agendita ya para calcularlo Listo. cuando llegue. Cuando nos volvamos a Pero ver. por suerte tenemos nueva ministra de Trabajo, Dipache, quédate Bueno, tranquilo. muy bien. Gracias, estimado Damián. Gracias, Diego Recalde. Un placer, y, por supuesto, gracias a Gustavo, tu suegro, Básicamente. que metódicamente desde 1970 anota todo. Una radiografía de la inflación de una familia de Argentina a lo largo del tiempo. Impresionante el laburo, gracias. A vos, querido. Pero va a sonar el teléfono, sí. Ah, mirá qué nuevo, qué canchero, aló. ¡Qué depresión, Diego! Sí, bueno, Julián. lindo no era. No, pero bueno, qué locura, ¿no? Igual lo felicito a Diego Recalde, un cineasta del carajo. Sí, busquen en YouTube Víctima de Tangalanga, Sí, lo Kim hizo Perón, él. sonrían. Impresionante. Sí, de porque si promocionamos el canal de YouTube de Sapsai, a este, le tenemos que hacer un monumento, maestro. Es verdad, para los que recuerdan a Tangalanga, Diego Recalde fue a buscar, tantos años después, a las víctimas de Tangalanga, a los tipos que fueron, entre comillas, jodidos en las jodas telefónicas de Tangalanga. Extraordinario. Y muchos los encontró, están ahí en las películas de Recalde. Bueno, ¿cómo anda, Luis? Impresionante, bueno. Sí. Bien, un poquito de alegría para terminar este fin de semana interminable. Qué manera de morfar, Diego. Con tanto feriado puente. Qué picada es la que estamos viendo, muy completa. Impresionante. Engordé más que De Niro para hacer todos los salvajes, loco. No, pará de armar picada con Fernet. Le dije a mi señora, mate con torta frita, asadito con vino. Pará, guaso, que mañana para ir al Senado le voy a tener que pedir prestada una chomba Baradel. Realmente no doy más. Además, ¿quién carajo nos levanta mañana? Tengo menos ganas de laburar que Máximo, loco. No, pero... Lo que tuvo de grande este fin de semana lo tiene chiquito este gobierno lamentable. Digo, por más cambio de ministro y relanzamiento que nos quieran vender, harto me tienen. Escuchame, hermano, la política económica de Alberto es tal cual como canta la Mona Jiménez. Chiquita y chiquita y chiquita. Y el pum pum lo ponemos siempre nosotros. El pum pum lo ponemos nosotros. Por favor. A ver, ahí está. Ahí está, a mover el boom, para llegar a diciembre. Vos sí la lo mona. tiene en la sangre. Sí. A ver. Impresionante. Chiquita, Qué lindo sería ir a un baile de la mona. Sí. Vos, espera, ¿Te imaginas un momento. todo ahí? ¿Qué escuché el otro día en maquillaje que era Miguel Conejito Alejandro También. estaba contando? Sí. Miguel Septiembre. Vos En estabas septiembre cantando. tú fuiste mía. Y ahora toda melancolía. Yo creo que se está... sabe todo. Ustedes me Guarda dicen, con la si ustedes me carrera. preguntan... Que una grande, Yo sí, una yo diosa. sí creo que se Muy está bien. desvirtuando el programa, pero no importa. Pero no Vamos, importa. ahí vamos. No sé a dónde vamos, pero allí donde vamos no necesitamos... Cultura cordobesa. Ahí está, vamos. Bueno. Ahí está, sí, divirtámonos un poco. Porque no existe plan ni a mediano ni a largo plazo. Todo mezquino, todo berreta, todo psicopateo. A esta altura, escuchá esto que te voy a decir. A esta altura, el único éxito al que puede aspirar el kirchnerismo es hacernos calentar, loco. Es verdad. Pero es verdad. sí, ya saben que no van a ordenar la economía, que no van a reelegir, que no van a frenar la inflación, que no van a bajar la pobreza. Y ellos tienen como único objetivo hacer un poco más de daño antes de armar el bolsito. Lo único que los consuela es rayarte el auto, bolsiquear alguna caja que todavía no hayan vaciado y preparar la resistencia con aguante. Pero esta vez, nos van a agarrar con mucho más anticuerpos, así que lo voy a hacer cagar, así te digo. Bien, pero y los 3 cambios de gabinete, entraron 3 mujeres. ¿Eso puede oxigenar? ¿Puede oxigenar? Sí. No, oxigenar a Alberto, está como loco, ya está organizando fiestita en Olivo. Dice, ¿te imaginas? Entraron 3 más, vamos, Pepe. ¿Qué va a oxigenar? Por favor. Bueno, muy bien. Si Cristina con la pata tiene ahí pisado el respirador, por favor. ¡Qué agonía! ¡Qué agonía!
Bueno, Luis. Pero me dio esperanza que Jessica Bossi está entusiasmada. Con la mona. Vamos, un fin de largo acorde. Con la mona, eso Sí. la puede. ¿Cuál es la pieza premium de la picada? Si usted tiene que decir, esta no se la convido ni a mi nieto, ¿cuál es? El picle. No, el picle, ahí está. El picle. Es el por el picle. Más desubicado, Alberto es más desubicado que picle en un pan dulce, mirá. Muy Lo regalé con chiste y todo. Igual. Bueno, gracias. Gracias, No doy Luis, más. Nos Chao, vamos chao, así. Julián, chao. Bien. Está muy bien, adiós. Bueno, está Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Nos das ánimo todo de negro. Bueno, acorde a lo que estuvieron hablando previamente con el tema de la inflación y el aumento de precios. Se usa Diego. camisa Estás muy negra, bien, estás muy usa bien, camisa Rolo. negra. Gracias, Familiares Pablo. directos en el primer auto. Bien. Y está... Es el chiste de siempre. Y está Toti Flores. Hola, Toti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a hablar con el Toti a propósito del cambio en desarrollo social, que es un gran problema no resuelto para el gobierno. Estamos hablando de inflación, de temas conectados de la economía y de cómo el gobierno va viendo que zonas de gente que en general acompaña al peronismo, acompaña al gobierno, bueno, están muy enojados. ¿Cómo ves vos la matanza? La verdad que la situación es dramática por el tema de la inflación fundamentalmente y también el tema del trabajo. Es decir, acá ha habido una economía informal que vivía del bienestar de la clase media. Cuando cae la clase media también esa economía informal hace que ya no estén las changas y ya no alcanzan los planes sociales. Acá hay una cosa que hace rato yo lo planteo. La gente con los planes sociales no vive, sobrevive y se acostumbró a sobrevivir, pero lo que hacía diferencia para más o menos llegar a fin de mes era la changa y hoy eso no existe. Es decir, creo que el tema más importante que pega la inflación es en los sectores medios, los sectores asalariados y creo que eso genera mucha bronca. Los distintos sectores sociales tienen comportamiento distinto a mi parecer. Los más pobres, que hace 20 años están subsidiados por los planes sociales, se acostumbraron a sobrevivir. Es decir, sobreviven, no tienen otras aspiraciones. Los sectores que hoy han perdido capacidad de compra, que le baja el salario o pierden el trabajo, estaban acostumbrados y tenían perspectiva de una vida digna. Y eso están muy enojados, muy enojados. Los sectores medios están muy enojados. Y yo me acuerdo del 2001, siempre digo, los movimientos piqueteros nacidos con la desocupación de los 90 y que en el 2001 tuvieron importancia fundamental con las movilizaciones. En el 2000, para poner un dato, nosotros hacíamos marcha de San Cayetano al Congreso multitudinaria y la gente, los comercios de la calle Rivadavia cerraban las persianas porque venían los piqueteros del conurbano que iban a romper todo. En el 2001, con el corralito en el medio, nos daban agua, nos convidaban comida, qué sé yo, y eso hizo que el país cambiara. En el que se vayan todos no fue una participación definitiva de los movimientos piqueteros del conurbano. Fue de la clase media organizada en las asambleas populares de los barrios. Yo siempre digo, para poner una figura, cuando llegábamos nosotros al Congreso ya estaba incendiado, digamos, ¿no? Porque veníamos del conurbano y las asambleas llegaban primero. ¿Te acuerdas que estaba la revista El Cacerolazo de Cacioli? Así es, así y es. la frase era piquete y cacerola. La lucha es una sola. Sí, sí, eso en el 2001. Este es el problema más serio que yo veo, que puede instalar una enorme posibilidad de violencia, porque ese sector no está liderado, se podría decir. Surge espontáneamente, lo que surge espontáneamente y se va acumulando bronca y ahí es no hay bronca salida. que alguien canaliza. ¿A quién mira la gente enojada de tu barrio, por ejemplo? Hoy a nadie, ni siquiera al comerciante. Por ejemplo, el tema de la inflación también era muy común que cuando subían los precios iban al almacenero del barrio y decían, porque son todos ladrones, qué sé yo. Hoy hay como cierta,
¿cómo se podría decir? Angustia que no es canalizada por ahí. Se sabe que la inflación por algún lugar bronca viene... con la política? Se enoja con la política. Se sabe que viene desde la política, eso sí, se viene que la incapacidad de la política para frenar eso. ¿La política o el gobierno? En general dice la política. No es solamente el gobierno. Por supuesto Eso quiere decir que no tiene expectativa de que la oposición le cambie la situación. Yo creo que no. Hoy no. Hoy no. Por eso digo, la posibilidad de violencia está al orden del día. Y yo creo que en ese sentido, la oposición desde el lado de tomar esto para la campaña electoral no genera ninguna expectativa. Lo que tenemos que hacer, y lo está haciendo Juntos por el Cambio, es trabajar cuál es el proyecto que tenemos para intervenir en cada sector. Ahora volvemos exactamente a Toti, pero ¿qué le puede dar Tolosa Paz al ministerio? Te pregunto, le pregunto a vos y a quien quiera contarme cuál es la perspectiva que puede agregar Tolosa Paz. ¿Aceptó gustosa? ¿Hubo que convencerla? ¿Cómo? Es un ministerio caliente ese. Aceptó absolutamente gustosa. Tolosa Paz hace 20 años que trabaja ahí, porque cuando ella entró ahí a trabajar, cuando fue la gestión de Dualde, es más, es la persona que cuando Alicia Kirchner asume en 2003, como el dualismo se fue todo, casi que ella le muestra la oficina y el ministerio a Alicia Kirchner. Así que ella, con militancia política en La Plata y esposa de Pepe Albistur, aceptó de inmediato. Ahora, ¿qué le puede dar? No sé, conocimiento con los actores seguro. Ahora, después de un intendente del conurbano, no sé qué le puede decir, porque el Ministerio de Desarrollo Social vos tenés un tema de que tenés enquistados factores de poder muy grande que tienen que ver con los movimientos sociales. Emilio Pérsico como el más grande. El famoso loteo. Exactamente. Emilio Pérsico al cargo de la mayor parte de los planes. Y después la Cámpora con una dirigente llamada Laura Alonso que tiene un poder en el manejo de caja y de planes también muy grande. Entonces vos, ¿qué podés hacer? Relativamente poco, porque hay un status quo abajo tuyo muy grande. Bien. Lo que pasa es que puede hacer poco, coincido con Pablo. Ahora, el dilema es que alguien que no tiene capacidad de gestión o que no ha administrado un ministerio con la dimensión que tiene ese ministerio y con el loteo que tiene ese ministerio, te digo que, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía miran qué va a pasar ahí. ¿Cuántos planes sociales se van a controlar realmente? ¿Se va a hacer la auditoría de los planes sociales? ¿Tiene la fuerza política para enfrentarse a Emilio Pérsico y dar de baja planes sociales como quería hacer Zabaleta? Vamos a unir las puntas, dijo el kirchnerismo, ya que le dimos, diría Máximo, el campo hizo arrodillar al pueblo con el dólar soja, con ese dólar soja pagaremos un bono a una franja de indigentes. ¿Sigue eso vigente? Eso es un pedido de Cristina Kirchner. El tuit que hizo hace un par de semanas para marcarle la cancha a Massa, más allá de que dijo, está bien el Ministerio de Economía, pero fue para eso. Fue para pedir este bono, que el ultimátum es que sea porque es para pagar en el último trimestre del año. Ya estamos, o sea que debería eso salir bastante rápido. Y la verdad es que Tolosa Paz no puede hacer nada. Pero las organizaciones sociales venían pidiendo más planes. Los últimos acampes no fueron por un bono. Eso es la izquierda. Fueron, ojo, sí, por eso digo, las organizaciones de la izquierda, Beli Boni, que hoy criticó a Tolosa Paz, venían pidiendo, dennos más planes, más allá. ¿Tolosa Paz viene con planes bajo el brazo? Más planes no va a haber. Viene con una frase de Beliboni abajo del brazo. Miren ustedes, Beliboni, que es una cara importante de unidad piquetera. Tolosa Paz fue parte de un fracaso estrepitoso como la mesa contra el hambre. Que está bien decir eso, porque Alberto Fernández la pone a Tolosa Paz al frente de esa mesa del hambre, que la conocemos por la participación desde Tinelli hasta Narda Lépez, que vos siempre lo recordás, Osvaldo. Entonces la pone ahí y claramente después, como eso no camina, no va a ningún lado, se empieza a bajar el perfil de ella y Tolosa Paz termina siendo la candidata, recordemos, de Alberto Fernández para encabezar la lista de diputados bonaerenses en la elección del año pasado, que tiene que ver con otra definición de Alberto en favor de Tolosa Paz. Que perdió. Toti, exactamente. Que perdió. La antipolítica. Una cosa, viste, como la emoción direccionada hacia algún lugar o no. ¿Es bronca contra la política? Hay gente mirando a Milei, hay gente mirando a, no sé, ahora están con que Facundo Manes dentro de la política también se ofrece como un espacio como el opositor a todos. ¿Hay alguien que esté mordiendo ese sector, tu zona de influencia? No, yo creo que más que nada es la angustia que tiene la gente. La gente tiene angustia y no sabe por dónde canalizarlo para sacarse esa angustia. Pero hasta creo que aquellos que creen que pueden lucrar con eso,
le va a salir el tiro por la culata porque después le va a demandar a ellos la gente que resuelvan los problemas. Es decir, hoy estamos en una situación donde cada momento que pasa, lo que los dirigentes tienen que trabajar es que no haya violencia en la Argentina, porque esto es un desmadre. ¿Y alguien está trabajando en eso? Yo creo que hay muchos que están trabajando y fundamentalmente algunas organizaciones de la sociedad civil, qué sé yo, Mariano Barrio trabajando en la cultura del trabajo y dirigentes que... Pero desde la política. Sí, yo creo que hay muchos que han bajado un cambio con relación a la cuestión del posicionamiento electoral. Porque hoy vos salís y te pones con un discurso de ultraderecha y ganás 5 puntos en una semana de intención de voto. Ahora, después tenés que sostenerlo. Y falta mucho y faltan muchos acontecimientos. A mí me parece, estamos en una situación muy, muy difícil. Por lo que decís, vos prometés mucho un discurso que es muy fácil de digerir y con un apetito de cierto sector de la población. Ojo que vos vas a tener que responder por eso. Te voy a decir concretamente en La Matanza. Yo voy y digo, hay que terminar con los asentamientos usurpadores, qué sé yo, y gano 5 puntos en Ramos Mejía. Ahora, si todos esos que no tienen posibilidad de vivienda me escuchan, después no puedo caminar por la Ferrere, digo. Claro. Eso es lo que digo. Cuando uno apunta a un solo sector que está a lo mejor muy enojado y tiene una posición y lo hacen desde la intención de acumular votos, puede ser tremendamente peligroso. Pero vos fíjate lo que dice Toti, es muy interesante. Conurbano. Miramos un distrito del conurbano. El gobierno llega a los sectores más de abajo con un plan social y con la tarjeta alimentar. Entonces ahí esa cuestión de la violencia creen que la tienen controlada mirando, por ejemplo, el año que viene. Los intendentes de ese lugar trabajan sobre eso. Ahora, como él dice, los sectores medios no están contenidos ahí, quedan liberados. Y entonces ahí vos tenés una masa muy crítica, que no tiene gobierno político. Entonces no se sabe qué va a hacer electoralmente, qué va a hacer políticamente y qué va a hacer ante las protestas que se van a ir dando con el tiempo. ¿Puede ser que no vayan ni a votar? No sé si eso sería el camino. En algún momento, sí, en el 2001, ese que se va dando todo, el descreimiento, pero también el no ir a votar tiene mucho que ver con los aparatos de los partidos, digo, ¿no? Cómo están. Hoy el Partido Justicialista en La Matanza también ha perdido ese acercamiento a la gente, ¿eh? Son las organizaciones sociales las que contienen y hay un fenómeno que en algún momento había escuchado a Rolo, el tema del narcotráfico en esos lugares donde también tienen predominancia y de alguna manera como sustituto del empleo y del Estado. Por eso, del Estado. Venden droga, pero hicieron la canchita de fútbol. Yo creo que hoy... No solo hicieron la canchita de fútbol, dan empleo. Es un empleador el narcotráfico, ese es el problema. Toti, y para la gente que vive en La Matanza y que sufre el narcotráfico en la esquina, en la puerta de su casa, ¿qué discurso pregna? O sea, ¿el de ultraderecha de vamos a limpiar a todos o hay otro que están esperando? Porque es un factor decisivo. Uno escucha a las madres que no hablan de la comida, de la inflación, sino hablan de me están envenenando a mi hijo en la puerta de mi casa. ¿Qué espera esa gente? Ahí no hay expectativa con relación a las estructuras políticas ni policiales. No hay expectativa sobre el Estado. Lo único que contiene es esta idea de comunidad, es decir, el vecino que te ayuda, que trata de sacarte. Y no hay política que realmente contenga este sector. Yo creo que es uno de los problemas más terrible que está por venir y eso no se tiene en cuenta. También es parte del dolor de la gente, porque esto lo hacen desde el dolor, digamos, ¿no? Que significa deambular muchas veces con un pibe que se quiere internar, que justo agarró una semana que se quiere internar y no tiene dónde, y a la semana siguiente, cuando alguien le dio una mano, el pibe ya no quiere saber más nada y no lo pueden hacer. Bueno, eso es también las consecuencias de la ley de salud así mental. Así es. Pero y también es un problema de décadas, ¿eh? Digo, que el Estado no da respuestas. Eso sí, ahora grabado porque si el paciente no tiene la voluntad de internarse, entonces no se interna. Esto te lo puedo decir fehacientemente cuando sabemos que la adicción consiste básicamente en que está secuestrada tu voluntad. Vos no podés elegir porque hasta desde el punto de vista de tus neurotransmisores estás con una adicción
con una dependencia, con una sustancia. Diego, no elegí libremente. Voy pero a un entiendo punto tu anterior punto, que tiene que ver con esto. Madres que van a tribunales y le dicen a la fiscal que detuvo a su hijo hace un rato robando, ¿me lo puede internar en algún lado? No, no tengo dónde. Que van a la Secretaría de Salud del municipio y le dicen, ¿lo pueden internar a mi hijo? Yo lo quiero internar. Y no hay dónde. Voy a eso. Más allá del tema de la voluntad del adicto por internarse o no, me parece que lo que ve la gente es que no hay ninguna respuesta. Yo quiero salvar a mi hijo de la droga. ¿A dónde lo llevo? Eso... ¿Qué respuesta hay hoy en día en la calle? Esto es lo nuevo. No hay Estado. En otro momento, los punteros jugaban un rol de alguna manera de acercamiento al Estado. Decía, yo tengo influencia. Claro. Hoy eso no existe. Y la iglesia o las iglesias, porque no sé si vos coincidís en que en su momento en la elección en la que ganó María Eugenia Vidal, el tema de narcotráfico y el rol de la iglesia en ese sentido durante esa campaña había sido importante. Los evangélicos también, ¿no? Por eso digo las iglesias en general. Sí. ¿Cómo se ve eso hoy en los barrios, en los territorios? ¿Hay presencia de la iglesia? ¿La gente va ahí? La iglesia tiene problema que también está partidizada, digamos, ¿no? Los curas, depende de la opinión política que tienen, es como juegan el rol. Algunos que realmente están a favor de jugar un rol de manera... ¿Tanto así? Sí, yo creo que es evidente en muchas parroquias. ¿Pero porque te dan misa con la hostia discursiva? No, te trabajan con los que están de acuerdo con ellos políticamente y sacan el clientelismo religioso, diríamos. Bueno, Brasil es un claro ejemplo, ¿no? Sí, y tengo esta pregunta. Siempre se dijo, a diferencia de Chile y de otros lugares, otros países de Sudamérica, en Argentina, para bien y para mal, la política ha capilarizado en el tejido social. Entonces siempre están contenidos los reclamos. El peronismo siempre se jactó de esto, a diferencia de Chile, nosotros tenemos un tendido político que canaliza el disgusto, el malestar. ¿Sigue vigente ese tendido, esa capilarización? Yo creo que hoy está en cuestión. No digo que ya no exista, pero tienen que hacer un gran esfuerzo para contener eso. Y el tema es que eso se contenía con guita, con dinero. Y hoy eso no alcanza. No alcanza desde la ayuda del Estado. Y también como las organizaciones sociales juegan un rol, también para la gente muchas veces esa ayuda social llega a través de las organizaciones sociales que tienen un discurso también contra el propio gobierno. Es decir, que hay división por abajo. Claro. Y eso me parece que es lo que hace que otras posturas hoy entren que antes no entraban. ¿Qué sé yo? Yo camino en la semana, Diego Santilli va una vez por semana, caminando por La Ferrere, ¿no? Varias cuadras. La verdad que por primera vez yo veo que la gente no lo insulta. Puede tener postura distinta, pero ustedes quisieron... Pero no los insulta. En otro momento no podías caminar. No eran los punteros los que armaban un escrache, era la propia gente. Yo eso lo veo ahora, o en el mismo Horacio que estuvo la semana pasada también. Eso antes no existía. Algo está diciendo. ¿Qué está diciendo? Yo creo que está diciendo que ya no hay una sujeción que antes había y ese sentimiento de rechazo al que no era peronista, por ejemplo. Bueno, en el caso de Diego se identifica y aparte tiene una actitud... Bueno, de hecho ganó, como decía antes Osvaldo, ganó la última elección ante Tolosa Paz. Pero acá hay un actor nuevo que es el obrero o el laburante que tiene trabajo, que era la persona tradicionalmente identificada con el votante peronista y que hoy, teniendo laburo, es pobre. Y eso es algo que tensa o quiebra esa relación y ese vínculo. Yo te voy a, Estado o yo, peronismo, te voy a garantizar el laburo y te voy a garantizar el sueldo que te dignifica todos los meses. Ese sueldo no te dignifica más porque no te alcanza para morfar. Y ni hablar de los informales, 40-50% de la masa de trabajadores, que no tienen ningún Hugo Moyano, ningún gran secretario general que te defienda en una paritaria, y ven, por ejemplo, y tomando a Totti, si lo llamaban para cortar el pasto cada semana o cada 15 días, ahora primavera está lindo, crece más, te van espaciando. Si tenías trabajos o sos profesional, dice, te veo cada 15 días, te veo una vez por mes. Van espaciando, van
bueno, cuidando sus propios ingresos. Las propias empleadas domésticas, por ejemplo, que tenían 3 días en una casa, ahora tienen ¿Te pasan uno. a 2 o 1? Sí. Y la excusa que dio el gobierno en algún momento de que el COVID había roto todo ese tipo de Viene desde relaciones, entonces. pero nunca se reinició, digamos. Lo que se rompió con el COVID no volvió. No, Eso es lo que está marcando, Toti. Al contrario, se ha profundizado ahora con la inflación. Porque fíjate que el 70% del trabajo que se generó este año, el 70% del trabajo es informal. Bueno, ¿y qué está haciendo? Señora y señor, ¿qué está haciendo en este mismo momento alguien del gobierno para generar trabajo genuino y formal? Hay nueva ministra de Trabajo. Muy impactante que la mitad de los laburantes esté en la informalidad y no hay nada que se esté haciendo en serio por eso. Eso es realmente con todos los proyectos. ¿Cuál es? No, agregarle que además de toda esta cuestión económica, está el tema de que mucha de esta gente ve que sus hijos no tienen clases. Sí. Exactamente. Por un montón de cosas, los chicos no están teniendo clases en Y provincia el de Buenos Aires. Estado se pierde recaudar impuestos también si fueran formales. Bueno, Toti, la seguimos la próxima. Muchas gracias por haber venido. Yo simplemente quiero decir que tenemos que tener mucho cuidado en las posibilidades de violencia que hay, y eso es una responsabilidad de todos, que no pase en la Argentina esto, pues si no, no tenemos destino. Gracias, Toti. Gracias. Vamos a hacer una tanda. Ministerio de Trabajo tiene alguien nuevo que ocupa, que es Kelly Olmos. ¿Qué opina la CGT Pablo de León? Bueno, Kelly Olmos fue una definición de una histórica dirigente del PJ Capital, como le gusta a Alberto Fernández. Le preguntó a la CGT, a los llamados gordos, con perdón de Héctor Daer y Carlos Acuña, no. Le preguntó a Pablo Moyano, a Plaini, a Manrique, a los más cristinistas, ¿qué opina? No. Y algunos dicen, bueno, pero el Ministerio de Trabajo, el poderoso superministro Sergio Massa le preguntó, no. ¿Qué definió? Alberto dijo, no me meto, no le cumplo a ninguno de los interesados y yo pongo a mi propia ministra de Trabajo. Bien, entonces la pregunta es, ¿todavía conserva capacidad de no consultar a Cristina para nombrar a Cristina? ¿A ministros? Mira, tampoco hubo una bestial interna por parte de Cristina Kirchner, de la Cámpora, de No Massa, le importan tanto estos ministerios. Mira, yo hablé con alguien de la Cámpora que me respondió, lo único que nos importa es Massa y economía. Increíble el comentario, pero en relación a que tampoco salió nadie, hubo 3 días de ventana de tiempo entre que se supo que se iban estos ministros y entre que se conoció hoy la noticia. ¿Hubo alguna declaración pública fuerte, como hubiera ocurrido en cualquier otro momento, de alguien pidiendo? Pero esto es un cambio, porque en un momento era tu tarjetita del TEG, si eras kirchnerista, era ocúpele todos los casilleros al jugador Alberto Fernández. Eso hoy no se vio. El actor central fue la CGT, que hoy lo que dejaron trascender es el malestar porque ellos respaldaron 3 años a Alberto Fernández y Alberto Fernández va a cambiar un ministro de Trabajo y no los llama para decirle, ¿están de acuerdo? Comió hace una semana con ellos, les dio toda una cuestión en la cena de Olivos, un asado, y la ministra de Trabajo ni enterada ni consultada con ellos. Eso es por lo que tu hipótesis es, acá estoy vivo y todavía muevo palancas. Decidió solo. Ahora, ¿eso lo puede hacer, no lo puede hacer un poco porque no tuvo intención el kirchnerismo de poner un ministro o realmente tiene ese poder? No, por lo que fuera, pero pasó. O sea, pasó. Porque la verdad es que si el kirchnerismo tenía una idea y él pone otra persona, lo que vamos a esperar es que a partir de mañana toda la cámpora ¿ustedes creen que esta señora Kelly va a durar mucho tiempo? Sí, hasta el final del mandato de Alberto. Bien. Mientras tanto, Gimnasia quiere volver a jugar el partido con Boca después de la represión de la policía bonaerense en el Bosque. Quiere volver a jugarlo en el Bosque. Este es el tema que está generando polémica porque en un primer momento se había dicho se juega el 19 de octubre, pero en estadio neutral a puertas cerradas. Y ahora Gimnasia está haciendo presión para jugar en su cancha. Dicen desde Gimnasia que Julio Garro, el intendente de La Plata, los apoya. Pero mientras, lo que rodea toda esta situación es que hay una causa judicial abierta. Kicillof hoy volvió a respaldar a Sergio Berni, dijo, trabaja mucho, duerme en la central de policía, no tiene ninguna causa por malversación de fondos abierta. Se jugaron otros 22 partidos en las últimas semanas y no hubo incidentes, como siempre, obviamente, acá la justificación de que en otros no pasó nada parece absurda ante aquel donde sí ocurrió. La causa judicial tiene una calificación compleja
para los altos mandos policiales. El razonamiento estadístico para decir, se juegan tantos partidos por año y solo hubo represión en uno, es como decir, bueno... Pero además hubo muertos. No mataron a millones de personas, mataron a uno. Bueno, claro, dijo textualmente... de la cantidad de gente que anda en bicicleta, solo Magalí Morales, es terrible. Kicillof dijo, hubo 22 partidos en la primera división esta semana y no pasó nada. Dijo como defensa de Bernie, que tiene una causa judicial, él, a un costado por ahora, que es la de la represión justamente, donde el fiscal eligió una figura muy complicada para el gobierno, que es la de estrago doloso, que es la de provocar a propósito un peligro para la gente, para una gran cantidad de gente. Por ahora fueron solo hasta el comisario que estaba a cargo del operativo, pero esta figura, que es la misma que se usó en la tragedia de Cromañón, donde no fueron contra el que prendió la bengala, sino contra el que creó el peligro común, que era un lugar que no estaba preparado, que cerró las puertas, que no socorrió a la gente. Con la policía pasa lo mismo. Si el tema es crear un peligro común, van a tener que ir hasta los responsables máximos del operativo. Y ahí aparece Eduardo Aparicio, de la Previde, y aparecen altos mandos de la policía bonaerense, ya muy cerca de la línea de Bernie. Bien. Atención. Jessy, nos despedimos con un poco de poesía, vamos. Sí, para cerrar la noche tuiteó Gabriela Cerruti, algo importante, hoy no comunicó los cambios de gabinete, nada, al menos ella personalmente no, que dijo, final de una larguísima jornada que comenzó el viernes. Hermosa luna, ¿no? A ver, veamos la luna. En la luna. Ah, tiene razón, es linda. Es verdad. Es linda la luna, bueno, es verdad. Razón. Pero esa es la tarea de la portavoz presidencial. Sí, Claro. Ustedes critican por criticar. debería ser anunciar los cambios de gabinete, hacer conferencias de prensa hoy, por ejemplo, ¿no? La luna es más No, interesante la luna. que todo eso. Bueno, Bazán está contento. Algo hizo bien entonces. Bien, hemos llegado a el fin de nuestro ciclo lunar. Ahora Darío Lopreite con la continuidad de TN. Hasta mañana.